Buenas tardes, doctor Juan Pablo. Buenas tardes, doctores. Bienvenidos sean todos nuevamente a esta discusión académica el día de hoy. Solo les pido, por favor, que me confirmen si se capta el audio, por favor, para Sí, dar doctor, inicio. si se capta el audio, estamos bien. No sé Ok, si ya presentó pantalla todavía. ahorita, doctor, solo quería confirmar. Muchas gracias, doctor Juan Pablo. Bueno, buenas tardes. Bienvenidos sean todos nuevamente a esta semana, a las actividades académicas de esta semana. Es para nosotros un gusto presentarles nuevamente un tema, pues siguiendo con la línea cardiovascular, ¿verdad? El día de hoy toca un tema que tiene mucha relevancia, como pueden ver en la pantalla. Entonces, José Velázquez, mi nombre, ya nos conocemos y pues ahora vamos a hablar un poco de lo que representa la insuficiencia cardíaca o falla cardíaca, como pueden ver en la imagen. Esta es una patología que definitivamente debemos conocer, es una patología que realmente tiene pronóstico muy desafortunado para el paciente y más si no somos capaces de diagnosticarla al inicio del proceso y más si no sabemos bloquear el desarrollo de la enfermedad y al final solo nos toca un elemento que se denomina cuidados paliativos, si no somos capaces de identificar y tratar en el momento oportuno esta patología. Entonces, por eso es importante que hablemos de ella, que la conozcamos y por eso el doctor y yo preparamos esta clase para ustedes. Queremos que se lleven los conocimientos, que los afiancen y pues sin más preámbulo debiésemos iniciar definiendo lo que es insuficiencia cardíaca. Primero debo mencionarles y aclararles que no ha habido la forma de crear un consenso universal de definiciones. La Asociación Americana de Cardiología tiene una idea y la Asociación Europea de Cardiología tiene un concepto diferente. Y pues Harrison, obviamente, si es una literatura americana, se basa en la definición de lo que es la American Heart Association. Entonces, para fines prácticos, la falla cardíaca es un síndrome, jóvenes, no es un signo ni un síntoma, es un conjunto de signos y síntomas para conformar un síndrome clínico que es complejo, muy complejo de comprender y de tratar y es resultado de la alteración, ya sea estructural, es decir, anatómicamente hay cambios, o las alteraciones funcionales de lo que es el llenado ventricular, sobre todo el llenado ventricular izquierdo, que da lugar a la expulsión de sangre. Al haber una alteración estructural o una alteración en la función del ventrículo, va a dar lugar a síntomas que se consideran síntomas cardinales de la falla cardíaca, como ser la disnea y la fatiga. Estos son los síntomas, disnea y fatiga. ¿Y cuáles son los signos? Edema y estertores pulmonares. Estos cuatro elementos conforman lo que es signos y síntomas clínicos característicos de lo que es este síndrome de falla cardíaca. Entonces, en pocas palabras, es aquel paciente que presenta disnea, que presenta fatiga o que empieza con edema de miembros inferiores y tiene estertores pulmonares, que son producto de que hay un cambio estructural o en la capacidad y función de su ventrículo izquierdo. Entonces el ventrículo deja de funcionar ya sea por una razón estructural o propiamente de sus capacidades funcionales y da lugar a estos síntomas. Ojo, el término, no todos los pacientes, y vamos a ver más adelante, no todos se manifiestan con signos o síntomas de sobrecarga de volumen. No nos podemos referir al término entonces de insuficiencia cardíaca congestiva, porque no todos nuestros pacientes van a llegar congestivos. El término correcto es insuficiencia cardíaca y ahí cortamos. Pero no todos se presentan congestivos, por eso no es un término tan correcto de utilizar. Epidemiológicamente, la prevalencia general de falla cardíaca es apenas un 2%, es muy diferente a la hipertensión, muy diferente a los infartos que hemos estado viendo, pero es una enfermedad que a medida que aumenta la edad va incrementándose. Afecta al 6 al 10% de la población mayores de 65 años de edad, los que tienen papás arriba de 60 años, los que tienen abuelos, tías, vecinos arriba de los 60 años. Sepan que por cada 100 personas, 10 pueden tener falla cardíaca, ¿verdad? Según lo que, más o menos lo que estamos interpretando acá. La prevalencia global y general de falla cardíaca sí es mucho mayor en el hombre, pero las mujeres representan casi el 50% de los casos.
porque tienen una mayor esperanza de vida y esta es una ventaja para las mujeres. Tienen más esperanza de vida, por lo tanto en ellas se ve más frecuente la presencia de falla cardíaca, pero definitivamente el hombre es más propenso a desarrollarla. Actualmente hemos visto realmente, y esto es cierto, un aumento en la incidencia, en la prevalencia de falla cardíaca, pero también hemos visto un aumento en la supervivencia de estos pacientes, por lo tanto la prevalencia acumulada tiende a ser mayor. Antes el paciente con falla cardíaca no duraba más de un año, jóvenes. Ahora, si nosotros hacemos los tratamientos que les vamos a hablar al final, nosotros podemos preservar la vida de nuestros pacientes por un tiempo más prolongado. Pero esta es una enfermedad que realmente el pronóstico no es bueno a largo plazo, a corto y a largo plazo. En las patologías anteriores cardiovasculares las hemos relacionado, pues, para poner un ejemplo, si tenemos un papá o si tenemos un vecino, el tema lo vamos a ir desarrollando con un caso clínico de un residente, en esta ocasión, en el contexto clínico de un residente de medicina interna el año antepasado. Es un joven de 26 años que sí tiene por antecedentes ser obeso, sumamente obeso, entonces tiene un índice de masa corporal que le da un dato de obesidad mórbida, ya vimos la clasificación de esto cuando vimos factores de riesgo. Entonces es un residente de medicina interna que cursaba su segundo año. De repente empezó con un cuadro respiratorio que aparentaba ser un proceso viral agudo y a las 2 semanas empezó con disnea, empezó con fatiga, empezó con edema y cuando hicimos una radiografía y el examen físico documentamos datos que tenía datos francos de congestión pulmonar y de falla cardíaca. Pues presten atención porque el caso lo vamos a ir desarrollando a la par de este caso real que es un residente de medicina interna para que vean qué pasa. Entonces, definitivamente la prevalencia acumulada ha aumentado porque ahora podemos controlar mejor los infartos al miocardio, que son una causa frecuente de la falla cardíaca, las valvulopatías cardíacas, las arritmias cardíacas, todo esto ahora lo controlamos mejor, por lo tanto es más probable tener pacientes que tengan mayor cantidad de años y que tengan una falla cardíaca establecida. Entonces, la prevalencia ha aumentado porque también hemos mejorado la supervivencia de estos pacientes y ahora tenemos más pacientes con esta enfermedad. Antes se morían rápido. Bueno, no podemos hablar de falla cardíaca sin antes conocer cuál es la clasificación que existe. Bueno, esto es tomada de las guías de falla cardíaca, la última actualización que existe. Ojo, esto es una guía. Al final de la clase vamos a ver un consenso de expertos que es muy importante que lo conozcan. Y si conocen esas definiciones que vamos a tocar al final, ustedes van a estar a la vanguardia a lo que va el día de hoy del manejo de falla cardíaca. Recordemos que Harrison, la versión en español lleva 8 años, más o menos 7 de atrás, y la versión en inglés de 4 o 6. Entonces, nosotros con lo que les estamos transmitiendo el día de hoy con el doctor Moreira, pues vamos a tratar de que ustedes queden actualizados hasta el día de hoy en el manejo de falla cardíaca. La falla cardíaca se clasifica en 3 parámetros fundamentales, se clasifica en tres clases. Aquella falla cardíaca que tiene una fracción de eyección del ventrículo izquierdo, como podemos ver acá, fracción de eyección del ventrículo izquierdo o también denominada FEBI, fracción de eyección del ventrículo izquierdo. La FEBI es cuál es la capacidad o volumen telesistólico que el ventrículo izquierdo es capaz de expulsar con cada latido cardíaco. Determina, por supuesto, el gasto cardíaco. Entonces, definimos a aquellos pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección conservada cuando tienen una fracción de eyección del ventrículo izquierdo arriba del 50%. Los definimos como un rango medio o área gris cuando tienen una FEBI de 40 a 49% y los definimos como fracción de eyección o como insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, como dice el título acá, cuando tiene FEBI menor a 40%. Entonces, doctor, ¿qué nos va a clasificar a las fallas cardíacas? Ok, la clasificamos de acuerdo a la FEBI. Menor al 40%, esto lo medimos por un eco. El ecocardiograma nos dice que el ventrículo es capaz de elegir menos del 40% de su volumen acumulado de sangre, es decir, se contrae, pero solo es capaz de expulsar un 40% del volumen al interior. Entonces ya es una falla cardíaca, el corazón es insuficiente para bombear sangre y perfundir todos los órganos. Entonces, si este es menos del 40%, la capacidad es refracción de eyección reducida.
de 40 a 49, fracción de eyección media o área gris, y de mayor de 50 es siempre falla cardíaca, pero con fracción de eyección conservada. Entonces, si volvemos a la definición, es un cuadro clínico sindrómico que tiene signos y síntomas. Entonces, para categorizarla tenemos criterios, como podemos ver acá, existen 3 criterios para cada una de las categorías. Tenemos el paciente con fracción de eyección reducida, el que tiene síntomas y signos. Ya hablamos de los signos cardinales y hablamos de los síntomas cardinales. Tiene la sospecha clínica, le hacemos un ecocardiograma y vemos que tiene una fracción de eyección menor del 40%. Entonces, tiene estos 2 criterios, ya es una falla cardíaca con FEBI reducida. El residente que les cuento empezó con los signos y síntomas cardinales, hicimos un ecocardiograma y tenía una FEBI de 32%. Entonces, entraba en esta categoría de fracción de eyección reducida. Ahora, si queremos hablar de la fracción de eyección en área gris o conservada, necesitamos tener signos y síntomas, una FEBI menor al 40 entre el 40 y el 50%, y aparte cualquiera de estos criterios adicionales que podamos documentar una enfermedad estructural cardíaca que sea relevante, como una hipertrofia del ventrículo izquierdo o dilatación de la aurícula izquierda, o sencillamente que documentemos una disfunción diastólica, ¿verdad? Entonces, esos son los datos fundamentales que necesitamos tener para el diagnóstico de esta patología. Ahora, si hablamos de la fracción de eyección conservada, es lo mismo. Signos y síntomas asociados, que tenga una FEBI menor del 50% y que tenga los criterios que ya hablamos. Entonces, entre este y este, no hay mayor diferencia en cuanto a los criterios. Por eso, esta definición de rango medio o fracción de eyección media o área gris no prevalece en la utilización, y la mayoría de clínicos nos basamos en falla cardíaca con fracción de eyección conservada y falla cardíaca con fracción de eyección reducida, pero ustedes deben conocer que hay 3 categorías y vamos a ir viéndolas. Entonces, ya vimos cómo definimos cada una de las que estamos hablando. ¿Qué vamos a hablar ahora? Ahora vamos a hablar un poco de, doctor, ¿y por qué el residente hizo falla cardíaca? Bueno, veamos ahora cuáles son las causas probables de falla cardíaca. Como ven aquí, dice etiología, ¿verdad? Entonces, importante tener en cuenta las etiologías. Hablábamos de que puede ser que el ventrículo esté con una alteración estructural o que el ventrículo tenga una alteración funcional. Entonces, cuando hablamos de lo que es las causas de fracción de eyección, de las causas de falla cardíaca, tenemos lo que es este cuadro es de su literatura de Harrison. ¿Cuáles son las causas de insuficiencia cardíaca? Entonces veamos lo que dice aquí, disminución de la fracción de eyección a menos del 40%. Vean que Harrison les habla de conservación de la fracción de eyección arriba de 40-50. Entonces solo las categoriza en 2 como habíamos hablado. Entonces la de rango medio área gris no es universalmente aceptada, pero sepan que existe. Entonces Harrison la clasifica como fracción de eyección reducida menor a 40 y fracción de eyección conservada arriba de 40. Entonces, ¿cuáles son las causas? Sencillo. Cuando veamos mañana valvulopatías, el miércoles vamos a ver por qué el infarto del miocardio es la principal causa de falla cardíaca aguda, sobre todo cuando la valvulopatía, cuando el infarto del miocardio afecta a la válvula mitral. Entonces, las cardiopatías son causas de falla cardíaca. Cuando veíamos síndrome coronario agudo, yo les hablaba que el paciente joven hay que tratar de, si nosotros no éramos capaces de salvar el miocardio y hablábamos que miocardio, ¿qué tiempo? Es miocardio, esto es lo que queríamos evitar, que se muriera mucha masa miocárdica, como vemos aquí, isquemia de miocárdico, y a medida que murió mucha masa miocárdica, tengo menos área del corazón funcional para ejercer su trabajo. Entonces, por eso tiempo es miocardio, y una causa frecuente de falla cardíaca con FEBI menor al 40% es el infarto agudo al miocardio. Tengan en cuenta, muchachos, que un paciente con falla cardíaca, a la probabilidad de sobrevida al año es del más o menos el 50 al 70%, y a los 5 años la sobrevida baja del 15 al 20%, y estos pacientes es bien poco probable que puedan vivir más de 10 años y menos si no hacemos un manejo adecuado de la enfermedad.
Entonces, volvamos al contexto entonces vean las causas: sobrecarga crónica de presión, los pacientes hipertensos, la valvulopatía obstructiva, ya la vamos a ver mañana. Estas son causas de falla cardíaca. Sobrecarga crónica de volumen, una valvulopatía con insuficiencia hace que haya mucho volumen al interior de la cavidad cardíaca, las va dilatando, hace hipertróficos los miocitos y luego pierden su funcionalidad. Recuerden que la ley de Laplace para la conservación de la hemodinamia cardíaca es que cada cavidad puede dilatarse un cierto porcentaje, pero si la dilatación sobrepasa este porcentaje ya no es capaz de volver a contraerse y reducir esta presión. Entonces, si hay mucha sobrecarga de volumen en una cavidad, se va a dilatar, dilatar, dilatar y se va a hacer insuficiente. Las neumopatías crónicas, pónganle atención a este término de neumopatías crónicas, es decir, enfermedades pulmonares que nos traen consecuencias a nivel cardíaco, como las que vemos acá. Miocardiopatía dilatada no isquémica, los trastornos familiares genéticos, la miocardiopatía dilatada genética, los trastornos infiltrativos como la amiloidosis cardíaca. Vean esto que importante: daño inducido por toxinas o fármacos, el alcohol. El alcohol es una causa frecuente de miocardiopatía dilatada. Ojo con esos familiares que consumen mucho alcohol. Vemos casos de falla cardíaca asociada al alcoholismo por la dilatación miocárdica. Las drogas, los simpáticos miméticos que causan mucha descarga adrenérgica, cocaína, anfetaminas, éxtasis, van a producir una falla cardíaca. Y miren lo que dice acá. Recuerden el caso clínico que estamos viendo, empezó con 2 semanas previas con un cuadro viral, un cuadro con síntomas gripales que suponía etiología viral, y a las 2 semanas lo encontramos con falla cardíaca con fracción de eyección reducida a nuestro residente. Miren las causas víricas, ojo con esas causas víricas de falla cardíaca. Y algo que por supuesto predomina en nuestro medio con una alta frecuencia es lo que es causado por el Trypanosoma cruzi o enfermedad de Chagas. Pacientes que tengan con datos clínicos de Romaña, que es un signo clínico agudo de enfermedad chagásica, hay que evaluarlo a lo largo del tiempo porque puede ser enfermedad chagásica. Caso clínico de hoy: una paciente a la emergencia, llega una mañana, la recibo en la cama, grave, disneica, estaba hipotensa, estaba diaforética y estaba congestionada. Hacemos radiografía y tiene un corazón inmenso. Entonces no tiene ningún factor de riesgo, ninguno de todos estos factores de riesgo. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que pensar en nuestro contexto? Esto, miren, muchachos, nunca olviden enfermedad de Chagas. En Guatemala tenemos una alta prevalencia de enfermedad chagásica. Bueno, ahora tenemos causas de fracción de eyección arriba del 40%, que son las que ustedes pueden ver ahí. No es algo propiamente tan diferente, solo son trastornos crónicos que van haciendo más lenta el daño cardíaco. Estos en su mayoría son trastornos agudos. Para hacer una fracción de eyección conservada, la mayoría son trastornos crónicos y estados de alto gasto cardíaco. Ojo con la tirotoxicosis, ¿verdad? Por eso debemos medir hormonas tiroideas en los hipertensos, en los infartados y en las fallas cardíacas también. Y ojo con anemia. La anemia es una causa frecuente de falla cardíaca, ya sea que el paciente tenga falla cardíaca crónica y la anemia la agudiza, o los pacientes que llegan con anemias muy importantes y hacen datos clínicos de alto gasto, o sea, alta demanda para el corazón, y hacen falla cardíaca secundaria a esto. Entonces, ojo con la anemia y con la tirotoxicosis, que son datos de alto gasto cardíaco, o sea, una mayor demanda de flujo sanguíneo cardíaco y nos van a llevar a una falla cardíaca. Bueno, la falla cardíaca la debemos categorizar de 2 formas: en una clase estructural, porque recuerden que la definición es clara, ya sea un cambio en la estructura o sea un cambio en la función. Entonces, la falla cardíaca la debemos clasificar estructural y funcionalmente. Y la clasificación más común que vamos a encontrar es la clasificación de la New York Heart Association para la clasificación funcional de falla cardíaca. Pues la clasificación de NIHA, lo que vamos a escuchar muchas veces con el nombre de NIHA, por sus abreviaturas, la vamos a encontrar como ¿qué clasificación de NIHA tiene su paciente? NIHA.
Entonces, esto es en base al New York Heart Association. Entonces, recuerden siempre la clasificación NIHA, que es una clase funcional de la falla cardíaca, como dice el título. Y tenemos 4 aspectos a determinar. Por favor, presten atención de esta parte porque el tratamiento va orientado a esta parte de la plática. Entonces, tenemos al residente que agarró una falla cardíaca con fracción de eyección reducida, ya lo sabemos. Le hicimos un eco, una FEBI de 36 y el residente tenía disnea y tenía fatiga. Recuerden, es un caso clínico real de una persona de nuestra edad residente de medicina interna. Entonces, ya sabemos que tenía disnea y fatiga, veamos qué nivel. Lo definimos como clase 1 a la clase 4. El clase 1 es el paciente que todos quisiéramos tener y clase 4 es el paciente que está delicado. ¿Cuál es mi trabajo? De clase 4 hacer que mi paciente pase a clase 3, de clase 3 a clase 2 y mantenerlo en clase 1. Este es el paciente ideal que todos quisiéramos tener con falla cardíaca. No significa que si yo agarro a mi paciente por primera vez y está en clase 4, no significa que yo no pueda llevarlo a una clase 1. Pero por eso ustedes tienen que tener el conocimiento que van a adquirir en esta clase. Entonces, clase 1 es aquel paciente que no tiene limitación de la actividad física. Realiza la actividad física ordinaria sin disnea, sin fatiga y sin palpitaciones. Clase 2 es aquel que apenas tiene una leve limitación de la actividad física. En reposo pasa magnífico, pero cuando empieza a hacer actividad física ordinaria, a lavar, a caminar las distancias que caminaba normalmente, hacer a todas aquellas actividades que representaban las actividades físicas cotidianas del paciente, pero ya en este momento ya presenta disnea, fatiga, palpitaciones. Entonces, mire doctor, yo antes hacía todo esto y no me daba la disnea y la fatiga que me da ahora. Este paciente ya es clase 2, puede hacer sus actividades, pero se fatiga y siente disnea. En reposo está cómodo. Ahora, el clase 3 es el que tiene una marcada limitación de la actividad física, cómodo en reposo también, pero cuando realiza actividades de menor intensidad que las que eran ordinarias, ya siente disnea, fatiga o palpitaciones. Doctor, yo antes caminaba 10 cuadras para llegar a mi trabajo, ahora camino a la esquina de mi casa y yo ya estoy muy cansado, doctor. O, por ejemplo, doctor, yo antes podía barrer y trapear toda mi casa, ahora ya me pongo a lavar platos y ya me siento muy cansado. Entonces, ven la importancia de la falla cardíaca, de saber diagnosticar y tratarla, porque limita la calidad de vida del paciente y lo conduce a la muerte si no sabemos hacer algo a tiempo. Y clase 4 es aquel que es incapaz de llevar a cabo cualquier actividad física sin sentir molestias. Este incluso presenta síntomas en reposo. No digamos si se lleva a cabo cualquier actividad. Entonces el clase 4 es el que nos llega a nosotros generalmente a la emergencia, que se llega ahogándose, que se llega disneico, fatigado, taquineico, sudoroso. Entonces este paciente clase 4 es el que denominamos descompensado por completo de la falla cardíaca aguda. Entonces, es muy frecuente encontrar pacientes que tienen fase 4 de la clase funcional 4, pero también es algo fácil y teniendo el conocimiento se pueden llevar a clase 1 y usted darle egreso del hospital con una clase funcional 1 y permitirle a este paciente que por el resto del tiempo que viva lleve una clase funcional normal. Ahora, esto es la clase funcional, doctor, pero dijimos que también teníamos que hablar de la estructural. Bueno, ahora pasémonos a la clasificación de la AHA, como dice ahí, AHA, American Heart Association, como está acá. Entonces, ahora vamos a ver la clasificación estructural. Recuerden que este es NIHA y esta es la clasificación estructural de la AHA. Aquella se divide en clase funcional del 1 al 4, esta se divide en clasificación estructural de la A a la D. El paciente que se clasifica estructuralmente como A es aquel paciente que tiene riesgo alto de falla cardíaca, ya vamos a ver los factores de riesgo, pero que no tiene enfermedad estructural cardíaca ni síntomas de falla cardíaca. Pues el paciente B es aquel que sí tiene una enfermedad cardíaca estructural, tiene una valvulopatía, tiene un ventrículo con una pared muy gruesa, tiene un ventrículo dilatado, tiene una aurícula dilatada, es decir, existe algo estructural que me está causando la enfermedad cardíaca. Entonces, el clase A no tiene ni enfermedad estructural, ni signos ni síntomas. El estructural B es el que tiene la enfermedad cardíaca estructural, pero no síntomas. El C
Es el que tiene cardiopatía cardíaca estructural, pero también síntomas. Y el clase 4 es el que tiene definitivamente, si el 3 tenía cambios estructurales y también síntomas, el 4 es aquel que no podemos mejorarlo de ninguna manera y requiere intervenciones especializadas. Pues así de fácil es. Entonces, mi paciente, el residente, en ese momento que lo captamos, tenía una clase funcional 4 y cuando le hicimos el eco tenía fracción de eyección reducida y por ser obeso tenía ya dilatación auricular, ventricular. Entonces era una categoría C, porque tenía enfermedad cardíaca estructural y tenía signos y síntomas. Entonces, mi paciente es, yo lo diagnostico como paciente con enfermedad, con insuficiencia cardíaca, clase funcional 4, y clase estructural C. Entonces, así es como ustedes deben reconocer a sus pacientes, porque así es como van a orientar la terapéutica. ¿Por qué es importante conocer a estos jóvenes? Porque hay que ver el pronóstico de estos pacientes. Entonces, ¿cuál es el pronóstico? No hay un modelo preciso para pronóstico y gravedad, como existían, por ejemplo, los scores en el infarto, el GRACE, el TIMI, como existían los factores de riesgo cardiovasculares en hipertensión arterial, para sacar el pronóstico a 10 años de eventos adversos. Pues en falla cardíaca no es que exista un factor pronóstico preciso, pero este va a depender de varios factores. ¿De qué factores va a depender? Bueno, veamos los que tenemos acá. Depende de datos demográficos, la sintomatología, el estado clínico del paciente, la gravedad de daño ventricular, cuáles son los cuadros clínicos asociados y los niveles de biomarcadores cardíacos. Ya vamos a ver qué biomarcadores más adelante. Y la falta de adherencia. Definitivamente el paciente con nivel bajo socioeconómico y nivel bajo de escolaridad tienen un mal pronóstico en falla cardíaca y son los que vemos a diario, muchachos. Lo que pasa es que la falla cardíaca realmente es una enfermedad que requiere que usted tenga la capacidad de comprar por lo menos 5 a 6 fármacos, que tenga un presupuesto de 1.500 a 2.000 quetzales al mes para poderla tratar. Entonces, imagínense los pacientes que llegan al Roosevelt, ¿qué probabilidad tienen en su mayoría de poder comprar estos medicamentos? Muchos pacientes de los que recibimos tienen falla cardíaca por alcoholismo y son de los que pasan en la calle tirados bebiendo. Entonces, ¿cómo usted va a hacer que este paciente tome esa lista de fármacos que debe tomar y que se pueda ir a la terapéutica? Es bien complicado, a diferencia de lo que pasa con los pacientes, con un cierto porcentaje de los que vemos en el Roosevelt y con la mayoría de los pacientes que vemos en los centros privados que tienen de repente un factor socioeconómico diferente, pero entonces deben conocer que estos son los factores que permiten que la enfermedad progrese más rápido. Entonces hay que tenerlos en cuenta siempre. 30-40%, imagínense lo que vamos a leer ahorita y pónganlo en el contexto de mi residente de 26 años que le hicimos diagnóstico de falla cardíaca. 30-40% fallecen al año del diagnóstico. Él sabe estos datos porque él está estudiando interno. 60-70% fallecen a los 5 años del diagnóstico. La mortalidad anual para un paciente NIHA 4 es del 70%. Si usted no lo saca del NIHA 4 rápido, tiene un 70% de probabilidades de morirse. A diferencia de que si usted lo logra llevar a un NIHA 2, como por ejemplo tenemos ahí, donde realmente la probabilidad de morirse es del 5 al 10%. Entonces, imagínense conociendo estos datos, cómo se sentirán nuestros residentes, sabiendo cómo está ahorita el contexto de esto, pero también transpórenlo a familiares que tengan con falla cardíaca, sus pacientes. Entonces, este es el factor fundamental que quiero que se lleven claro. Miren, NIHA 4, 70% de mortalidad. NIHA 2, tenemos una reducción de la mortalidad del 5 al 10%. Entonces, por eso quiero que se lleven claro estas gráficas, estas definiciones, ¿verdad? La clase funcional de NIHA y la clase funcional y la clase estructural de la AHA. Ahora vamos a hablar un poquito de la patogenia, fisiopatología. Bueno, se los digo y se los repito, lo hemos hablado. A nosotros nos interesa que conserven los conceptos fisiopatológicos y no tanto que memoricen los conceptos. Queremos que lleven claro los conceptos fisiopatológicos. Veamos esta imagen que tenemos acá, que está en su libro de texto. Fisiopatología. A mayor fracción de eyección, es decir, de 60 para arriba, el paciente suele estar asintomático. A lo largo del tiempo, mi paciente de forma casi que invariable va a pasar a ser sintomático y mi fracción de eyección de un 60%
va a reducirse a 20%. Entonces, mi paciente va a terminar con una FEBI de 20% y va a terminar siendo sintomático para falla cardíaca. Entonces, son datos bien importantes que deben tener en cuenta. Doctor, ¿y por qué hay esta progresión? ¿Qué debo hacer yo para evitar que mi paciente llegue del 60 al 20% o de ser asintomático a asintomático? ¿Cómo hago yo para retrasar ese proceso? ¿Cómo hago yo para evitar en la manera de lo posible que esto pase rápido? Sencillo, señores. Hay mecanismos que son compensadores. Si mi paciente tiene una cardiopatía dilatada, al principio del tiempo no nos vamos a dar cuenta porque el paciente está sintomático, porque existen mecanismos que ayudan a compensar esto. Se denominan mecanismos compensadores. ¿Cuál es el primero de los que hablamos? El sistema de renina, angiotensina, aldosterona, como pueden ver ahí, el RAA. Ya hablamos claramente cuando hablamos de hipertensión del sistema de renina, angiotensina, aldosterona. Sistema nervioso adrenérgico, el otro sistema que se libera. Entonces, el sistema de renina, angiotensina, aldosterona, vamos a ver una imagen más adelante, va a ser fundamental junto al sistema nervioso adrenérgico como mecanismos compensadores iniciales. Ojo, que estos al inicio son buenos, pero después se vuelven malos. Entonces, el sistema de renina, angiotensina, aldosterona y el sistema nervioso adrenérgico aumentan la retención de líquidos y de volumen, que al principio ayuda a compensar ese gasto cardíaco que por tener falla cardíaca definitivamente está disminuido. Entonces el paciente no siente síntomas porque tiene una alta liberación de su sistema de renina, angiotensina, aldosterona que le está reteniendo líquidos y sodio. Pues hay un volumen circulante efectivo y está compensándolo. Entonces al inicio por eso es asintomático. Se libera el sistema nervioso adrenérgico. Hay un bloqueo del sistema nervioso parasimpático y un aumento de la actividad simpática. Recuerden que hemos hablado en estas 2 semanas mucho de las catecolaminas. Entonces, cuando se libera el sistema nervioso adrenérgico, libera adrenalina, libera noradrenalina, libera dopamina, que se va a unir a los receptores alfa y beta que ya habíamos platicado en la clase de hipertensión y va a estimular la frecuencia cardíaca. Recuerden también que el gasto cardíaco depende de volumen sistólico y frecuencia cardíaca. Entonces, si subimos el volumen circulante, si subimos la frecuencia cardíaca, vamos a tener mejor gasto cardíaco y va a ser un sistema compensador inicial que no nos va a permitir sentir síntomas al inicio de la enfermedad. Aparte de esto, a medida va avanzando la enfermedad, se empiezan a liberar péptidos que son dilatadores, como cuáles: el péptido natriurético auricular y el péptido natriurético encefálico o cerebral, BNP. Presten atención a este término. Estos son péptidos vasodilatadores. Las bradicininas son potentes vasodilatadores, también se liberan. Las prostaglandinas, sobre todo la prostaglandina E2 y la prostaglandina I2, también se liberan y se liberan especies de óxido nítrico que también son vasodilatadores. Entonces, estos son mecanismos compensadores iniciales. Vamos a ver la imagen de atrás y luego vamos a hablar un poquito de lo que es la nefrilicina. Veamos la siguiente imagen. Entonces, cuando hay falla cardíaca o gasto cardíaco reducido, lo que va a suceder es que hay una disfunción de la carga a nivel de los varoreceptores. Tenemos varoreceptores en 3 áreas. Tenemos en el ventrículo izquierdo, como vemos los círculos pequeños aquí, estos son varoreceptores. Los tenemos en el seno aórtico, en el seno carotidio y como vemos acá, en el seno carotidio, esta de acá, esta de aquí arribita, esta. Y también los tenemos en el callado aórtico, como vemos acá. Entonces tenemos varoreceptores en el ventrículo izquierdo, en el seno carotidio y en el callado aórtico. Entonces, cuando hay una disminución en la carga de presión y de volumen a través de estos varoreceptores, inmediatamente libera una señal inhibidora aferente, es decir, envía un mensaje directo al sistema nervioso central. Está llegando poco volumen, hay una presión o un gasto cardíaco bajo. ¿Qué va a hacer el cerebro? Inmediatamente va a bloquear la actividad simpática y va a aumentar la actividad del sistema nervioso simpático. Bloqueó y disminuyó la parasimpática y aumentó la actividad simpática.
que nos va a aumentar la frecuencia cardíaca, que nos va a aumentar el tono vascular y nos va a mejorar el gasto cardíaco al inicio de la falla cardíaca, cuando todavía el paciente por estos mecanismos es asintomático. A la vez va a enviar estímulos aferentes, es decir, va a enviar órdenes a los diferentes órganos, incluyendo el riñón, y va a haber un aumento de la secreción de vasopresina o hormona antidiurética, que nos va a dar lugar a lo que es el aumento en la reabsorción de sodio, el aumento en la reabsorción de agua, aumento en la secreción de renina, angiotensina, aldosterona, y nos va a dar aumento en la secreción de aldosterona. Y obviamente todo esto viene dado porque hay una disminución del flujo sanguíneo renal. Recuerden que esta actividad del sistema nervioso simpático nos produjo vasoconstricción, disminuyó el flujo sanguíneo renal y nos da lugar a la liberación de todo esto y de la vasopresina. Al final, ¿qué va a pasar? Va a haber un aumento en la secreción de renina. Recuerden que renina es el enzimógeno que convierte la angiotensina en angiotensina 1 y la angiotensina 1, por acción de la enzima convertidora a angiotensina, se convierte en angiotensina 2, que dijimos que era un potente vasoconstrictor, que además el siguiente paso era la liberación de aldosterona, ¿verdad? Pues todo esto que vimos en hipertensión arterial son los mecanismos compensadores iniciales de la falla cardíaca. Entonces, ahora sí, volvamos a la imagen anterior. Entonces, todo esto, señores, al inicio es compensador. Entonces, por un lado va a dar mecanismos compensadores, pero por el otro, miren, va a causar daño secundario. Entonces, es un ciclo de retroalimentación. Y los daños secundarios que va a causar es por lo que acabamos de ver en la otra imagen. Va a aumentar el volumen circulante, va a aumentar los niveles de angiotensina 2, que van a ser dañinos para un corazón, y todo el ciclo vicioso que hemos estado viendo. Entonces, ¿en qué basamos nuestra terapéutica, señores? En esto, en bloquear el sistema de renina, angiotensina, aldosterona, en bloquear el sistema nervioso adrenérgico, y tenemos acá la nefrilicina. La nefrilicina actúa bloqueando el efecto de las bradykininas, de las prostaglandinas, incluyendo el óxido nítrico, que son factores compensadores. Entonces, ¿cuál es la otra terapéutica que utilizamos? Los inhibidores de la nefrilicina, para evitar que esta nefrilicina circulante me inhiba las bradykininas, los péptidos y las prostaglandinas. Entonces, bloqueamos el sistema de renina, angiotensina y aldosterona también, bloqueamos el sistema nervioso adrenérgico y bloqueamos la nefrilicina. Estos son los sistemas que nos producen el daño al final del proceso en la falla cardíaca. Por eso, señores, si ustedes quieren evitar que su paciente progrese a un daño terminal y cuidados paliativos en la falla cardíaca, deben utilizar esta línea de tratamiento inhibiendo estos ejes. Entonces, por eso me tomo el tiempo de explicarles esto para que conozcan por qué usamos esto. Entonces, ahora sí, vamos a avanzar un poquito más fluido. Bueno, ¿qué tenemos a continuación? ¿Cuál es el proceso de generalidades de la remodelación ventricular izquierda? Bueno, señores, todos los mecanismos compensadores que vimos al final terminan por causar hipertrofia de miocitos, terminan por causar miocitólisis, que la van a ver en su literatura cuando lo lean, y está relacionado al porcentaje de calcio existente en el miocito. Esto da lugar, hay cambios miocárdicos con pérdida de los miocitos, hay necrosis, hay apoptosis y hay autofagia de los miocitos, hay degradación de la matriz sustituyendo la matriz por colágeno, y al final termina en fibrosis miocárdica. Hay un concepto fundamental en falla cardíaca que se denomina remodelado cardíaco. Entonces es este remodelado ventricular. Miren, generalidades de la remodelación ventricular. ¿Qué nos va a llevar a la remodelación ventricular? Todo esto, alteraciones en la biología del miocito, cambios miocárdicos propios y alteraciones en la geometría del ventrículo izquierdo. Si no queremos que nuestro ventrículo sufra de este remodelamiento, ¿qué debemos hacer? Evitar todo este proceso que estamos viendo en este momento. Entonces, bloqueando el eje de angiotensina, aldosterona, el sistema nervioso simpático y la nefrilicina. Entonces, esto es lo que tenemos que evitar nosotros. Entonces, ¿cuál es mi meta en el residente de medicina interna? Evitar que en él siga habiendo mayor remodelamiento ventricular, para que la enfermedad no avance tan rápido.
Entonces, bueno, ya hablamos de síntomas, ya hablamos de definición, ya hablamos de fisiopatología. Ahora hablemos un poquito, entonces, habiendo conocido todo esto, doctor, ya dijo cuáles son los mecanismos principales que se van a presentar. Ahora veamos eh, cuáles van a ser las manifestaciones clínicas que vamos a tener. Bueno, tenemos síntomas, señores. La fatiga. ¿Por qué fatiga, doctor? ¿Por qué se fatiga el residente? Bueno, se fatigan porque hay un gasto cardíaco reducido. Al tener un gasto cardíaco reducido y una mayor demanda, hay fatiga. También hay disnea, señores, porque al no poder vaciar el ventrículo de forma correcta, la sangre hacia la circulación anterior, entonces se acumula sangre al interior del corazón. Recuerden la circulación central, esta sangre acumulada llega a las arterias pulmonares y congestiona también lo que son los pulmones. Entonces, por eso hay disnea. La disnea es producto de la congestión alveolar que existe en la falla cardíaca. Como el volumen del corazón no se expulsó hacia adelante, queda retenido en el corazón y se va acumulando. A medida vuelve a llegar la precarga y este líquido que se va acumulando termina pasando hacia los alveolos pulmonares y congestionando el pulmón. Entonces, por eso hay disnea. Hay ortopnea. ¿Qué es ortopnea? La ortopnea casi que es característico de la falla cardíaca. Es la tos y la disnea que surge al estar el paciente en decúbito supino. ¿Por qué surge esta? Bueno, cuando el paciente está acostado, todo el volumen que hay, cuando usted está en bipedestación, es decir, de pie, hay mucho volumen circulante que se va a las extremidades y a los intestinos. Cuando uno está en decúbito supino, hay una redistribución de todo este fluido de líquidos que vuelve a regresar a la circulación central. Y si mi corazón ya tenía mucho líquido, no digamos si regresa esta circulación, entonces cuando yo estoy acostado en decúbito supino, que se regresa todo este volumen circulante, me va a aumentar la disnea y la tos. Entonces los pacientes a la primera hora, 2 horas de estar acostados a la hora de dormir, empiezan con tos y empiezan con la fatiga. Entonces dan lugar a lo que es la disnea paroxística nocturna, que en definiciones prácticas es aquella tos y disnea que es cíclica, que varía cuando el paciente está en decúbito supino, pero tiene la característica de asociarse a sibilancias, por eso se le denomina asma cardíaca. Se llenan los alveolos, se llenan los bronquios principales y da sibilancias. Entonces, ese es asma cardíaca. No todo lo que sibila es asma, jóvenes. Lo vamos a, como cuando vimos asma, no todo lo que sibila o causa sibilancias es asma. También los enfermos cardíacos pueden tener sibilancias si es producto de asma, pero cardíaca. Entonces, la disnea paroxística nocturna es aquel paciente que se levanta a las 3 horas de haberse acostado con tos y con disnea, producto de lo que hablamos de la redistribución de la circulación central, y solo puede dormir cuando está en posición de cúbito, cuando está en sedestación. Tiene que poner 2 o 3 almohadas para poder dormir. Entonces, al residente, ¿cómo teníamos que hacerlo dormir? Le poníamos la cama del intensivo inclinada como que estuviera sentado y así lograba dormir. Lo hospitalizamos en el intensivo del Roosevelt. Entonces, vayan recordándolos: fatiga por disminución del gasto cardíaco, disnea por congestión pulmonar, ortopnea por redistribución de líquidos, la disnea paroxística nocturna, que es esta misma de redistribución de líquidos. Y esto, ¿cómo lo determinamos? Señor, usted se cansa cuando está acostado así, completamente acostado. Sí, doctor, yo no puedo dormir así. ¿Y cómo duerme? Yo tengo que dormir casi sentado, tengo que poner 3 o 4 almohadas para poder dormir. Eso, señores, es disnea paroxística nocturna. La tolerancia al ejercicio definitivamente está disminuida y hacen respiraciones de chain stop porque ellos tienen un aumento en la sensibilidad. Hablábamos de los vasoreceptores, son más sensibles al CO2 arterial. Entonces, esto hace que el paciente con falla cardíaca va a tener episodios de apnea, que después usted ve al paciente, deja de respirar y de repente arranca y empieza a respirar rápido para después nuevamente respirar lento y volver a hacer apneas. Entonces, esto es chain stop, respiración de chain stops, es característica de falla cardíaca. Episodios de apnea con taquipnea alternante. Entonces, queda con apnea, de repente responde a la apnea, hace que se acumule CO2, responde a este CO2 y arranca de nuevo y vuelve a respirar rápido. Entonces, chain stop y paroxística nocturna se ven en otras patologías, pero en falla cardíaca deben conocerlo. Al inicio de la imagen puse un paciente que está en esta posición tocándose el pecho.
No es que está infartado, señores. Es que este signo clínico se llama bendomnea. Cuando el paciente se pone en inclinación hacia enfrente, se quiere amarrar los zapatos y siente que se ahoga. Se sienta hacia enfrente y siente que se ahoga. Esto se denomina bendomnea y es un término recientemente acuñado dentro de las manifestaciones clínicas de falla cardíaca. Ok, ahora veamos, esos son síntomas, señores. Entonces, no los olviden, por favor, que ese es el objetivo y ahora vamos a hablar de los siguientes. Si la falla cardíaca está avanzada, es normal encontrar hipotensión. No son capaces de perfundir todos los órganos por la falla cardíaca y se presenta la hipotensión. Presión venosa yugular elevada. Recuerden la circulación central, señores. Entonces, tenemos lo que son los pulmones y en medio tenemos lo que es el corazón. Entonces, ya sabemos que a las cámaras derechas de la cava superior y de la vena cava inferior viene lo que es la circulación sin oxígeno. ¿Qué pasa al ventrículo derecho? De donde sale a través de las arterias pulmonares y se va a los pulmones, donde hace intercambio de oxígeno, de CO2, agarra oxígeno y entra a lo que es el lado izquierdo del corazón por la aurícula. Una vez esta sangre oxigenada entra a la aurícula, pasa al ventrículo, de donde se expulsa por la aorta a lo que es la circulación central. Entonces, si mi corazón no es capaz de bombear la sangre y queda sangre retenida en el ventrículo izquierdo, por supuesto, la sangre que llegue a la aurícula izquierda también se va a retener. Y por supuesto, la sangre que va a llegar a la aurícula izquierda va a hacer que se retenga sangre al interior de los pulmones. Y si se retiene sangre al interior de los pulmones, va a hacer que se retenga sangre al interior del ventrículo derecho. Y si se retiene sangre al interior del ventrículo derecho, lo va a ver sobre la aurícula izquierda. Y si lo hay sobre la aurícula izquierda, lo va a ver sobre la vena cava. Y toda la circulación venosa para atrás, riñones, hígado, intestino, estómago, todo va a estar congestionado cuando mi corazón no es capaz de bombear suficiente sangre y el paciente se vuelve congestivo. Pues producto de que esta circulación en lo que es la cava superior, la cava inferior están congestivas, es que hay un aumento de la presión venosa yugular. Le ven la presión, le ven la yugular al paciente y observan que está pletórica y que está palpitante. Eso es plétora yugular, ¿verdad, mucha? Como hay congestión de líquido en los pulmones, va a haber estertores crepitantes. Si ustedes palpan el hígado, recuerden que toda la circulación venosa para atrás va a estar congestiva. Palpan el hígado y va a haber reflujo hepatoyugular o reflejo hepatoyugular, que al palpar el hígado aumenta la plétora yugular. Va a haber un tercer ruido cardíaco por las grandes cantidades de volumen al interior del corazón. Va a haber un latido apical desplazado. Entonces ustedes ponen el estetoscopio y ven que el latido apical está desplazado. Lo normal es que esté en el quinto espacio intercostal, línea media clavicular. Cuando ustedes auscultan, lo van a encontrar generalmente en el sexto, séptimo espacio y casi que en la línea axilar anterior. Esto significa que el corazón está agrandado, producto del aumento de presiones al interior de las cavidades. Como hay congestión en el corazón, en los pulmones y en toda la circulación para atrás, hay edema periférico y terminan en caquexia cardíaca estos pacientes, ¿verdad? Tienen muchos síntomas gastrointestinales, no son capaces de comer, no son capaces de alimentarse, tienen saciedad precoz, tienen náusea, tienen vómito, tienen muchos síntomas que los hacen progresivamente ir perdiendo peso. Pues ya vimos este englomerado de signos y síntomas, pero ¿cuáles quiero yo que ustedes recuerden? Bueno, sepan, jóvenes, que hay criterios de Framingham para diagnóstico de falla cardíaca. Entonces, criterios de Framingham. Entonces, cuando les pregunten en el pase de visita, doctores, ¿qué criterios de Framingham conoce? Listo, doctor, yo me sé estos. Bueno, ya les expliqué fisiopatológicamente por qué se producen cada uno de estos síntomas y signos. Entonces, hay criterios mayores y hay criterios menores, señores. Entonces, 2 mayores, 1 menor, les hacen diagnóstico de falla cardíaca. 3 menores, 1 mayor, les hacen diagnóstico de falla cardíaca. ¿Cuáles son los mayores? Ahí los tienen. La disnea paroxística nocturna, los estertores, el edema de pulmón, la cardiomegalia en radiografía o por latido apical desplazado, tercer ruido cardíaco galope, la plétora yugular,
si le miden PVC al paciente y tiene una PVC aumentada, el reflejo hepatoyugular y que el paciente, una vez instaurado el tratamiento, pierde en menos de una semana más de 4.5 kilos de peso. Estos son mayores que les hacen pensar a ustedes que definitivamente su paciente tiene falla cardíaca. ¿Cuáles son los menores? La disnea de esfuerzo, el edema de miembros inferiores, el derrame pleural, la hepatomegalia, la tos nocturna y la taquicardia. Entonces, no necesitan saberlo, necesitan conocer que existen y andarlos a la mano. Si lo saben, mucho mejor. Pues hay criterios mayores y menores que nos ayudan a diagnosticar a mi paciente como falla cardíaca, ¿verdad? Que son los que estamos viendo ahí. Entonces, son sencillos, jóvenes, los tienen que conocer claramente y les van a servir cuando vayan haciendo pues su anamnesis, su exploración física y su diagnóstico, ¿verdad? Entonces, dos criterios mayores y un criterio menor hacen definitivamente el diagnóstico, o un criterio mayor y dos o tres menores les hacen el diagnóstico. Entonces tengan en cuenta ese apartado, jóvenes. Bueno, sigamos. Ya hablamos de los criterios de Framingham. Ahora vamos a hablar, doctor, entonces yo ya sé cuáles son los signos y síntomas. Ahora, ¿cómo lo diagnostico? Bueno, entonces diagnostiquémoslo. ¿Qué exámenes de laboratorio vamos a hacer? Hematología, vamos a determinar si el paciente está anémico. Recuerden que la anemia es una causa de falla cardíaca. Vamos a determinar si el paciente está hemodiluido o hemoconcentrado. Vamos a medir electrolitos en sangre, vamos a medir y creatinina. Nunca nos olvidemos del riñón y de todo lo que hemos hablado. Vamos a medir enzimas hepáticas en el paciente generalmente con falla cardíaca puede desarrollar incluso lo que se llama cirrosis hepática, así como desarrollan asma cardíaca, desarrollan cirrosis cardíaca. La hipoperfusión prolongada y la congestión del hígado de forma crónica va a dar lugar a cirrosis cardíaca y a la vez pueden perder los riñones en algo que se conoce como síndrome cardiorrenal. Hay 5 tipos. El tipo 1 o 2 está relacionado a descompensaciones agudas, ya sea del riñón o del corazón, que repercuten en, digamos, falla el riñón en el tipo 1, en el corazón hay una falla cardíaca aguda en el tipo 1 y produce una falla renal aguda, ese es el tipo 1. Hay una falla renal aguda en el tipo 2 y produce una falla cardíaca aguda como consecuencia, este es el tipo 2 y el 3 y 4 ya son los crónicos. Y así van definiéndose, pero conozcan que existe un síndrome cardiorrenal, que puede haber cirrosis de etiología cardíaca y hay que hacer pruebas de tamizaje para diabetes, pues es un factor de riesgo claro. Recuerden que hablamos de la tirotoxicosis, hay que hacer pruebas tiroideas y hay que hacer un electrocardiograma. ¿Qué vamos a buscar en el electrocardiograma? Sencillo. Las arritmias, recuerden que hablamos que las arritmias eran un factor desencadenante de falla cardíaca. Hay que ver que el corazón sea rítmico. Hipertrofias del ventrículo izquierdo. Recuerden que la hipertensión arterial, la cardiopatía hipertrófica o dilatada nos va a dar datos hallazgos en el electrocardiograma de hipertrofia ventricular izquierda y ondas Q patológicas que nos hagan pensar que el paciente se infartó y de ahí desarrolló su falla cardíaca. Ya vimos en las clases de síndrome coronario cuáles son las ondas Q patológicas. Hablando de alteraciones electrocardiográficas, tenemos lo que es la hipertrofia ventricular izquierda. ¿Qué diagnósticos tenemos? Bueno, a medida que ustedes lean EKG, van a conocer que existen estos criterios que están apareciendo para definir hipertrofia ventricular izquierda. Hay varios, jóvenes. ¿Cuáles son los que más utilizamos nosotros? El índice de Sokolov-Lyon, donde vamos a hacer una sumatoria de las ondas S en B1 y las ondas R en B6, y si este es mayor a 35, nos indica que mi paciente tiene hipertrofia ventricular izquierda. Doctor, no me queda claro. No se preocupen. Veamos este EKG. Entonces, tenemos acá que tenemos que el Sokolov-Lyon está definido porque las ondas S en B1 más la suma de las ondas R en B6 son mayores a 35 milímetros. Veámoslo entonces. Aquí tenemos B6. Si sabemos que cada cuadrito de esto representa 5 milímetros, entonces tenemos acá 1, tenemos 5, tenemos 10, tenemos 15, tenemos 20, 25 y más o menos 28. Esta es la onda R en B6. Miren, onda R en B6. Tenemos 28 milímetros. Ahora veamos la onda S en B1. 5, 10, 15, 20. Entonces, solo sumando aquí ya llevamos 48 prácticamente milímetros, sumando la onda S en B1 y la onda R en B6.
Estos son índices de Sokolov-Lyon, arriba de 35, ya nos dice que hay hipertrofia ventricular izquierda. Entonces quiero que lo conozcan, solo ese. Hay índice de Lewis, hay índice de voltaje de Cornell, todos esos los utilizo yo, pero ustedes sí necesito que sepan, por lo menos que conozcan el índice de Sokolov-Lyon, que es como el universalmente utilizado. Y ya les demostré en el electrocardiograma cómo lo vamos a ver. Entonces, ahora que hemos visto esta parte de las sintomatologías, ¿qué más va a pasar en la clínica del paciente? Bueno, vamos a pedirle siempre una radiografía de tórax, que es método diagnóstico. ¿Qué queremos ver? Las imágenes características de edema de pulmón. Cuando tengamos oportunidad de ver radiografía patológica, yo les voy a dejar claro cómo es la imagen característica de varias patologías, pero hoy vamos a aprovechar para hablar de lo que sucede en el edema agudo de pulmón, como indica su nombre. ¿Cómo se llama, doctor, entonces el patrón característico que vamos a ver en el edema agudo de pulmón? Miren la forma que tiene, se denomina por eso alas de mariposa, miren, en forma de alas, ¿ve? Otros le llaman alas de murciélago. Aquí, como ven, se llaman alas de mariposa, butterfly wing. Entonces, el edema agudo de pulmón es producto de la congestión del alveolo pulmonar por todo este líquido que está circulante. Ya les hice la gráfica de la circulación central, de cómo el corazón no puede bombear el líquido, se queda con mucho líquido retenido y esto nos da lugar a la formación, a la congestión pulmonar. Bueno, una manifestación clínica, y recuerden que Framingham se lo dice claramente, es, miren, el edema agudo de pulmón. Entonces, ¿cómo vamos? Entonces, ustedes, si estamos hablando de que existe el edema agudo de pulmón, ustedes deben ser capaces de diagnosticar por radiografía un edema agudo de pulmón, ¿verdad? ¿Cuál es la característica? En alas de mariposa o alas de murciélago para otras literaturas, como pueden ver ahí. Aquí es la forma normal, o sea, es la forma esquematizada de cómo se ve. Y aquí si ya lo pasamos, miren, tienen la forma de alas de murciélago o de mariposa, ¿verdad? Entonces, veamos otra imagen para que les quede más claro. Entonces, miren esta imagen. Entonces, lo mismo, ¿verdad, muchachos? Tenemos un llenado alveolar en alas de mariposa o alas de murciélago. Aquí lo denominan como batwing, miren, como alas de murciélago. Entonces, tengan esa imagen clara de que el infiltrado, la congestión pulmonar o el edema pulmonar se ve así. El pulmón, el espacio del alveolar está sustituido todo el aire por líquido. Por eso se ve radiolúcido con radio opaco, perdón, con broncogramas, como este que vemos acá, miren. Eso es el edema agudo de pulmón. Pero un dato clínico característico de los pacientes con falla cardíaca son las líneas A y líneas B de Kerlik. Incluso hay C y hay D, pero las que nosotros queremos que ustedes se lleven claro son las líneas A y las líneas B de Kerlik, porque se las van a preguntar. Las líneas A se presentan de la mitad del tórax para arriba. Las líneas B se presentan de la mitad del tórax hacia abajo. Entonces, líneas A son las que están arriba y son aquellas líneas como las que vemos acá que nacen del mediastino y van hacia la pleura, pero sin hacer contacto con ellas, como todas estas líneas blanquitas que vemos acá. Esas son líneas A, nacen del mediastino y van hasta la pleura, pero no entran en contacto con la pleura. Normalmente deben medir menos de 1 milímetro. Entonces, ¿qué son las líneas A? Son las que se encuentran en la mitad superior del tórax, van desde el mediastino hacia la pleura, pero sin hacer contacto con la pleura y miden menos de 1 milímetro. Estas que ven acá, miren, estas son líneas A, estas son líneas A de Kerlik, ¿las ven? Líneas que van del mediastino a la pleura sin hacer contacto con la pleura y miden menos de 1 milímetro, localizadas en la parte superior del tórax. ¿Qué son las líneas B? Son líneas que son perpendiculares, que están primero que nada en la mitad del tórax inferior, o sea acá, y están en contacto directo con la pleura. Miren esta que está acá, al grado que tienen que hacer un ángulo entre la línea B y la pleura. Miren esta línea que está acá, justamente aquí donde les estoy señalando. Ven que hay una línea blanca que llega a la pleura y forma un ángulo con la pleura. Bueno, mitad inferior del tórax que se extienden en dirección hacia la pleura perpendiculares y tocan la pleura haciendo un ángulo, son líneas B de Kerlik. Entonces ya les definí líneas A y líneas B de Kerlik, no las olviden porque se las van a preguntar y es frecuente verlas. Habíamos visto cuando vimos radiografía de tórax normal cómo sacamos el índice cardiotorácico. Bueno, esta es una, recapitulando este dato, trazamos la línea imaginaria, trazamos una línea del vértice, la parte más externa de la aurícula derecha,
como vemos acá, la parte más externa del ventrículo izquierdo, como vemos acá, y una línea que curse todo el tórax. A más B entre C por 100 nos da el índice cardiotorácico. Esto, arriba de 0.55, su paciente tiene cardiomegalia. ¿Va? Recuerden que la proyección idealmente debe ser PA, eso ya lo vimos. Bueno, ¿cómo sabemos la fracción de eyección, señores? Pues con el ecocardiograma. Esto proporciona una valoración semicuantitativa del tamaño del ventrículo izquierdo y de su función, así como la presencia o ausencia de anomalías valvulares o del movimiento del ventrículo. Pues el ecocardiograma, nosotros a todos estos pacientes tenemos que mandarlo a hacer un ecocardiograma para que nos ayude a diagnosticarla. Y bueno, la resonancia magnética cardíaca, que donde se hace en el centro médico, tenemos resonancia magnética cardíaca ahí, nos va a permitir ver la anatomía y funcionalidad cardíaca. Actualmente la resonancia es de más utilidad que cualquier otro elemento, pero es sumamente costosa. De nosotros que usamos en el Roosevelt, electrocardiograma, radiografía de tórax, exámenes de sangre, ecocardiograma. Y a veces cuando tenemos sospecha de una falla cardíaca aguda y el paciente está mal hemodinámicamente, ni siquiera esperamos hacer el ecocardiograma por cardiología, sino que tenemos en la emergencia y en las áreas de cuidados críticos ultrasonidos que nos permiten ver y determinar de forma rápida la causa desencadenante de la falla cardíaca de mi paciente. Paciente masculino enfermo renal que me llega a la emergencia con sospecha de falla cardíaca. Entonces, esta imagen que ven acá, esto es lo que se hace en el intensivo. Este es el doctor Orlando Rivera, fellow de intensivo R2, que está haciendo un ultrasonido cardíaco a la par de la cama del paciente. Esto lo hacemos nosotros, en emergencia lo puedo hacer yo, ellos lo hacen, que son los especializados en esto, pero también ustedes pueden estar ahí cuando los hacemos, se hacen con mucha frecuencia. Hoy hicimos 3, se hacen con frecuencia y cuando ustedes estén rotando con nosotros van a ver cómo lo hacemos. Entonces, este paciente que les estaba contando, que es enfermo renal crónico, llegó a la emergencia, pensábamos que estaba en falla cardíaca y edema congestivo, hicimos un ultrasonido para ver cómo, un ultrasonido del corazón para ver cómo estaba la función y lo que encontramos fue esto. Bueno, esto debía correr diferente, pero lo que encontramos acá, miren cómo se mueve ese corazón. Entonces, esto que ven acá es el corazón. Lo que están viendo acá es el corazón. Y todo esto que está rodeando el corazón es lo que denominamos pericardio. Y lo que tiene es un derrame pericárdico el paciente. Miren que le está obstruyendo el flujo de salida. Mandamos a este paciente a eco. Al llegar a una medición con ecocardiograma, y le hicimos una ventana descompresiva para liberar todo este líquido que hay entre el corazón y el pericardio. Esto es un derrame pericárdico. Miren, esta imagen se debiese ver mejor, pero ya la vamos a ver igual. Entonces, así es, miren cómo se mueve el corazón y miren el líquido cómo limita el movimiento del corazón. Ahí lo pueden ver claramente. Entonces, lo más negro que ven, esto que se ve acá es líquido. Miren, este es el corazón moviéndose, este es líquido y este es el pericardio. Entonces, hay acumulación de líquido entre el pericardio y el corazón y esto está limitando el movimiento del corazón. Esto lo hacemos en la emergencia, así como ven la imagen, miren jóvenes. Entonces no necesitamos un ecocardiograma en la emergencia para hacer una medición inicial. Ojo, el ultrasonido no sustituye el ecocardiograma, pero como una medida de urgencia en la emergencia podemos hacer esto y esto sí lo hacemos en nuestro hospital Roosevelt. Cuando estén rotando por ahí van a tener la oportunidad de vernos hacer esto. Bueno, ¿qué son los biomarcadores que también habíamos hablado? Bueno, tenemos el péptido natriurético cerebral o encefálico, que es el BNP, y tenemos una fracción pro-BNP N-terminal, que tarda más, es un proceso más lento de degradación. Normalmente, para que yo diga que mi paciente tiene falla cardíaca, debo medir biomarcadores. Arriba de 100 de BNP es positivo y arriba de 300 de N-terminal digo que mi paciente tiene falla cardíaca. Entonces, ¿qué quiero decir? Que si yo vengo y tengo la alta sospecha de que mi paciente tiene falla cardíaca, le pedí placa, el corazón está grande, le pedí electrocardiograma y tiene hipertrofia del ventrículo izquierdo, y le debo medir biomarcadores cardíacos, el ProBNP, que es un péptido que se libera
solamente, que solo se libera al haber dilatación de las cámaras cardíacas. Entonces, la falla cardíaca, como la dilata, permite que se libere el proBNP. Entonces, el péptido natriurético cerebral es una forma general grande de la enzima y a medida se va metabolizando y eliminándose, se libera la fracción N-terminal de este. Entonces, hay que ser más, la fracción de BNP, si yo sospecho falla cardíaca y mido un BNP, si este está bajo de 100 o incluso 300 para algunas literaturas, si está abajo de esto, no hay falla cardíaca en mi paciente y entonces tengo que buscar otra causa del agrandamiento del corazón, del edema de miembros inferiores. Ahora, si este está arriba entre 100 y 300, digo que está compensado. Si yo ya sé que tiene falla cardíaca y tengo el BNP entre 100 y 300, digo que mi paciente está normal. Ahora, si está arriba de 300, ya tiene el proBNP elevado, ¿verdad? Entonces, lo que medimos es proBNP o proBNP N-terminal. Si mi proBNP está abajo de 100, no tengo falla cardíaca. Si está entre 100 y 300, da dudas. Y si está arriba de 300, tengo falla cardíaca aguda en ese momento. Entonces, por eso los biomarcadores se utilizan para diferentes causas. Estas son causas cardíacas y no cardíacas por las que puedo tener mi péptido natriurético elevado, pero lo que yo necesito que se lleven claros es que a mayor edad está más elevado y a los pacientes obesos suele estar bajo. Entonces, un obeso con falla cardíaca tiene falla cardíaca aunque el proBNP esté bajo, porque en los obesos el proBNP suele estar bajo. En los adultos suele estar elevado, en los enfermos renales suele estar elevado ya de base. Entonces, tengan esos conceptos claros siempre. ¿Para qué me sirve entonces el proBNP? Bueno, si quiero prevenir la insuficiencia cardíaca, ¿para qué me sirve el proBNP? Yo mando a medir los péptidos natriuréticos porque sé que tengo una población de alto riesgo, pero sin factores de falla cardíaca, ni datos estructurales, ni tampoco síntomas y signos. O sea que lo que denominamos un estadio A de la clasificación estructural. Muchos factores de riesgo para falla cardíaca, pero no daño estructural, ni signos ni síntomas. Entonces, para esto yo mando a medir el proBNP y me sale elevado, yo ya sé que en este paciente tengo que prevenir el desarrollo de falla cardíaca. Para excluir el diagnóstico de falla cardíaca en aquellos pacientes que tengo disnea u edema, que no entiendo cuál es la etiología, lo mido. Abajo de 300 no es causa cardíaca. Y para establecer pronóstico, entonces, se recomienda la medición de péptidos natriuréticos en 2 momentos claves al hospitalizar a un paciente. Al ingreso, para ver entre más alto el proBNP, significa que más descompensado está entrando mi paciente. Y a medida yo lo tengo en emergencia, lo estabilizo, lo vuelvo a medir antes de que se vaya y tuvo que haber una reducción del proBNP para saber yo que mi trabajo en la corrección de la falla cardíaca aguda de mi paciente fue efectivo. Y a la vez lo mido antes de que se vaya porque en la cita de seguimiento puedo volverlo a medir y ver, comparar cómo está. Lo ideal es que siga en una tendencia al descenso. Si veo que va elevándose, mi paciente va a recaer. Entonces sirven para prevenir la falla cardíaca al medirlos de forma anticipada en un estadio A, para excluir el diagnóstico, si es menos de 300 no es falla cardíaca aguda, y para establecer el pronóstico, ¿verdad, jóvenes? Para esto me sirven a mí los péptidos. Entonces, ahora que hemos hablado de este concepto, vamos a mencionar un concepto que es muy importante y que antes se confundía, el cor pulmonar o cardiopatía pulmonar. ¿Qué es el cor pulmonar, estimados? Es la alteración, ya sea estructural o funcional o incluso ambas, del ventrículo derecho, pero que viene dado en el contexto de una neumopatía crónica. Entonces, hay una enfermedad pulmonar que me produce a mí, al paciente, hipertensión pulmonar y termino haciendo cambios estructurales o en la función del ventrículo derecho y le hace que desarrolle falla cardíaca diastólica o de ventrículo derecho. Ojo, si mi paciente lo que tiene son secuelas importantes por fracción de eyección preservada o reducida del ventrículo izquierdo y ya tiene cambios como consecuencia en el ventrículo derecho, esto no se considera cardiopatía pulmonar o cor pulmonar. Es decir, si mi paciente tiene falla cardíaca de varios años, ya hizo mucha congestión pulmonar, esta congestión pulmonar producto de la falla cardíaca aumentó la hipertensión pulmonar,
y a la larga, como al principio empezaba a retener mucho líquido en las cavidades izquierdas, pero como todo se fue congestionando para atrás, empezó a acumular líquido en las cavidades derechas y las terminó dilatando. Pues esto es una consecuencia en el ventrículo derecho de lo que fue previamente la falla cardíaca. Esto no es cor pulmonar ni cardiopatía pulmonar. Cor pulmonar o cardiopatía pulmonar es aquel paciente que tiene POC. Recuerden que el EPOC fibrosa el parénquima pulmonar, y al haber fibrosis hay hipertensión pulmonar, y como hay hipertensión pulmonar, mi corazón derecho tiene que hacer más trabajo para ser capaz de bombear sangre a través de la circulación pulmonar. Entonces, como trabaja más, me va dilatando el corazón derecho. Bueno, esto es cor pulmonar, cuando mi corazón, mis cavidades derechas del corazón se dañen, secundario a una enfermedad pulmonar. Y ahí tienen la lista ustedes de cuáles son las causas de cor pulmonar, que las van a encontrar en su texto. Entonces, que les quede claro ese contexto, ese conceptualización de cor pulmonar. ¿Cuáles son los pilares del tratamiento para la descompensación aguda de la falla cardíaca? Bueno, primero que nada, identificar y corregir cuáles son los factores desencadenantes. 90% de nuestros pacientes por falta de adherencia. Si tienen una aurícula izquierda dilatada, tienen mayor predisposición para formar trombos, ojo con la tromboembolia. La infección, señores. Hay dos causas que nosotros tenemos con frecuencia de falla cardíaca descompensada: infecciones y falta de adherencia. Pero nunca olviden en un paciente con falla cardíaca descompensada descartar infecciones al inicio. El mal control de las comorbilidades, las arritmias cardíacas y lo que ya habíamos hablado, la anemia la descompensa. Ahora, esto pues no le considero tan importante porque esto es la forma de tratar la falla cardíaca con conservación de la fracción de eyección. Ojo, señores, no existe un tratamiento específico para la falla cardíaca con fracción de eyección conservada. Lo que debemos hacer es prevenir. Entonces, si es por hipertrofia, si es por fibrosis o alteración del colágeno, por infarto o isquemia, hay que prevenir las patologías que nos pueden dar lugar a una falla cardíaca con fracción preservada. Y hay que corregir los factores de riesgo. La hipertensión, el envejecimiento no lo podemos corregir, pero hay que tenerlo en cuenta. La aterosclerosis y la diabetes. Hay que prevenir la falla cardíaca con fracción de eyección conservada, porque tratamiento para esto no hay, solo es preventivo. ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿Cuáles son los principios terapéuticos si tenemos una fracción de eyección preservada? Reducción del estado congestivo en el paciente, pero teniendo cuidado de no depletar de volumen al paciente, controlar bien la presión arterial, entonces controlar los factores de riesgo como la hipertensión, conservar la contracción auricular y evitar taquicardia, corregir las arritmias cardíacas, entonces evitar que se den arritmias cardíacas, tratar y prevenir la isquemia del miocardio, ¿verdad? Entonces, a través de la prevención de la aterosclerosis y de los factores de riesgo modificables como el tabaquismo, la obesidad, el sedentarismo, todo lo que vimos cuando vimos síndrome coronario agudo, y detectar y tratar aquellas patologías que nos pueden desencadenar daño cardíaco, como la apnea obstructiva del sueño, que lo vimos como una causa de hipertensión secundaria cuando vimos hipertensión. Entonces, ¿qué podemos hacer en resumidas cuentas? Prevenir, jóvenes. Prevenir es lo único que funciona para la fracción de eyección de falla cardíaca con fracción de eyección preservada. Ahora veamos la lista de fármacos que sí sabemos que funcionan en la falla cardíaca con fracción de eyección reducida. Miren el tratamiento dirigido contra el eje de renina, angiotensina, aldosterona. Ojo, son ineficaces. La digoxina es ineficaz, los beta-bloqueadores ineficaces, los inhibidores de las fosfodiesterasas, el sildenafil o Viagra es ineficaz y los otros son ineficaces. El único que se está estudiando ahorita en fracción de eyección preservada son los ARNI, los inhibidores de enzima convertidora, los antagonistas directos de lo que es la nefrilicina, ¿verdad? Inhibidores de la nefrilicina y antagonistas de los receptores de aldosterona. Pues el ARNI es una combinación de fármacos que inhiben directamente la nefrilicina e inhiben el eje de angiotensina-aldosterona, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, ven que los tratamientos ninguno es eficaz cuando hay falla cardíaca con fracción de eyección preservada. Entonces, hay diferencia de lo que pasa cuando tengo un paciente con fracción de eyección reducida, ¿vamos a ver?
Este es un diagrama que van a encontrar en su libro de texto de cómo tratarlos y ojo, este es un tema importante. Entonces, hay diferentes perfiles que vamos a encontrar de nuestro paciente. Vamos a encontrar un perfil del paciente que va a llegar con dato tipo perfusión y con falla y congestivo. Estos se denominan pacientes fríos y húmedos. Vamos a encontrar aquel paciente que llegue con presión arterial normal pero congestivos. Estos se denominan calientes húmedos. Y vamos a encontrar aquellos que lleguen con presión arterial baja pero sin congestión, que se denominan, este se denomina frío seco. Y vamos a encontrar al paciente que va con presión arterial normal y sin congestión, pero con disnea. Este se denomina paciente caliente seco. Entonces, esos son perfiles hemodinámicos que vamos a encontrar en el paciente. No se los puse porque se los menciono, pero Harrison no se los describe, y lo que Harrison les describe es esto. Estos son los principios de tratamiento que vamos a utilizar en una falla cardíaca descompensada. Si es una descompensación aguda típica, los pacientes generalmente van sin sobrecarga de volumen. Por eso es que ya no les podemos llamar insuficiencia cardíaca congestiva, porque ya no van congestivos o sobrecargados de volumen. Si no van congestivos y lo que tenemos es un problema de función contráctil, lo que tenemos que hacer es vasodilatar para disminuir las resistencias en la vasculatura periférica. Ahora, si nos va hipertenso, pero sin congestión pulmonar, ¿qué tengo que dar? Vasodilatadores intravenosos para disminuir la hipertensión y no tengo que hacer nada con la sobrecarga porque no existe sobrecarga. Ahora, si me llega con la presión normal el paciente, un paciente con presión arterial normal, pero me llega sobrecargado de volumen, aquí sí tengo que usar diuréticos, tengo que reducir la precarga y botar todo exceso de líquido que el paciente tenga. Con la presión no debo hacer nada porque no está hipertenso. Entonces, si vemos esto y lo que les acabo de explicar de los 4 perfiles, ¿cuáles son los 2 pilares que debemos vigilar en un paciente con falla cardíaca? La presión arterial, hipertenso, normotenso o hipotenso, y congestivo o no congestivo. Entonces, presión arterial para ver si está hipertenso, normotenso o hipotenso, y sobrecarga de volumen. ¿Está congestivo o no está congestivo? Esas son las 2 cosas generales que debemos ver. Y en base a eso usar el tratamiento usando la lógica. Entonces, si está normotenso y con sobrecarga, tengo que botar esa sobrecarga a través de diuréticos. Si este perfil típico de mi paciente me llega con insuficiencia renal, con biomarcadores de lesión cardíaca como síndrome coronario agudo, arritmias o cualquiera de estos datos clínicos, pues es alto riesgo en mi paciente y tengo que controlar estas causas. Como ya vimos atrás, lo que hay que hacer es controlar, identificar y corregir los factores desencadenantes. ¿Vamos? Entonces, si mi paciente me llega, si el tipo de descompensación aguda que me presenta es un edema pulmonar, pues tengo una congestión pulmonar grave que está haciendo que mi paciente se asfixie, es decir, si me digo disneico, desaturado, hice la radiografía y vi alas de mariposa, pues aquí tenemos que tratarlo como tratamos el edema agudo de pulmón de origen cardiogénico, que es un tema que tenemos que abarcar con ustedes. ¿Qué vamos a usar? Vamos a usar opioides, específicamente la morfina, porque disminuye la ansiedad del paciente y relaja y vasodilata la circulación central. Recuerden que toda esta congestión pulmonar está en la circulación central. Está demostrado que la morfina ayuda a vasodilatar la circulación central y a disminuir la congestión. Vamos a dar vasodilatadores para mejorar la presión arterial. Vamos a dar diuréticos para botar todo este líquido que está congestionando el pulmón. Y le vamos a colocar apoyo con oxígeno y ventilación, pero que no sea invasivo, ¿verdad? Ahora, si lo que tengo es una descompensación aguda de bajo gasto, mi paciente se va a presentar con hipoperfusión y disfunción de órganos. Entonces, es un paciente que se va a presentar con datos clínicos de mala perfusión. La piel va a estar cianótica o marmórea, no va a estar orinando porque va a tener falla renal, va a estar con tendencia al sueño o alteración del estado de alerta. Entonces, esto es hipoperfusión. Y son las 3 formas de ver que un paciente es tipo perfundido, a través del estado de alerta, a través de la temperatura de la piel y a través del excreto urinario. Entonces, mi paciente está alterado de la alerta, está con piel marmórea o cianótica y no está orinando. Yo digo claramente que mi paciente tiene datos francos de hipoperfusión, jóvenes. La presión arterial no me determina hipoperfusión. Las 3 ventanas que les dije sí me determina hipoperfusión. Y estas 3 ventanas clínicas
sumadas, ustedes le sacan unos gases arteriales y ven el lactato elevado, no hay marcha atrás, ni hay duda, mi paciente está hipoperfundido. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Obviamente, mejorar la perfusión. Tratamiento con inotrópicos. Entonces, si la presión arterial está baja, voy a asociar inotrópicos. Voy a poner vasodilatadores para disminuir el trabajo de mi corazón y mejorar la poscarga y vigilar hemodinámicamente a mi paciente. Ahora, si mi paciente se presenta, entonces, en una clase funcional 4 con choque cardiogénico, va a tener hipotensión, bajo gasto cardíaco y datos de hipoperfusión. Aquí de plano, el pilar del tratamiento es los inotrópicos, o sea, aminas vasoactivas, norepinefrina, dopamina, adrenalina. Y apoyo circulatorio mecánico con dispositivos de apoyo que ayudan a latir el corazón. Este caso clínico es el paciente con infarto agudo al miocardio, KILIP 4. No olviden KILIP 4, es que es el que se presenta con choque cardiogénico. Y al final de la plática les tengo un caso clínico para representar esto. Entonces, paciente con descompensación aguda se presenta en choque cardiogénico, damos tratamiento inotrópico, o sea, aminas vasoactivas y apoyo circulatorio mecánico. ¿A qué nos referimos con esto? Ayudar a que el ventrículo expulse sangre del corazón por mecanismos externos, ya que el miocardio está muy aturdido y no es capaz de hacerlo por sí solo. Bueno, señores, esto es el pilar del tratamiento. Ahora, ¿con qué vamos a lograr ese tratamiento así? Con lo siguiente, estos son los fármacos que vamos a utilizar para mejorar. Cuando hablábamos de tratamiento de esta plática, que hablábamos de inotrópicos, doctor, ¿y de qué está hablando? Bueno, estos son los inotrópicos que existen. La dobutamina, la milrinona, el levosimendan y el omecamtiv o mecarbilo. Estos tres últimos no los usamos en el Roosevelt. Levosimendan usan en Unicar. Nosotros sí tenemos dobutamina para lo que ustedes quieran y es el inotrópico que nosotros utilizamos. Le ponemos dobutamina en infusión al paciente. Doctor, y cuando habla de vasodilatadores, ¿de qué está hablando? Bueno, tenemos la nitroglicerina, tenemos el nitroprusiato de sodio, que son los que ya hablamos, que son vasodilatadores arteriales y periféricos. Ya vimos la hipertensión arterial cuando hablamos de emergencias hipertensivas y vimos que estos fármacos ayudan a vasodilatar. Bueno, a esto nos referimos también en falla cardíaca con vasodilatadores. Entonces, si su paciente lo que requiere es vasodilatadores de acuerdo al cuadro clínico con que se presentó, es decir, llegó muy hipertenso, estos son los vasodilatadores que tiene. Si su paciente llegó con hipoperfusión o con hipotensión más hipoperfusión, lo que usted necesita es mejorar el inotropismo cardíaco, es decir, la contracción eficaz del corazón y la frecuencia cardíaca, es decir, dar un inotrópico positivo que estimule la frecuencia cardíaca y la capacidad de contracción del corazón. Pues, ¿cuáles son estos inotrópicos que vamos a utilizar en el paciente hipoperfundido o hipotenso? Como le dice acá su diagrama, en el caso de descompensación aguda de bajo gasto, paciente con hipoperfusión o en choque cardiogénico, bueno, los inotrópicos que tiene son la dobutamina, que es la que vamos a usar de elección como inotrópico positivo. Y aparte vamos a usar fármacos como la norepinefrina para mantener la presión arterial. Doctor, y si mi paciente me llegó congestivo, ¿qué diuréticos voy a utilizar? Bueno, hay que saber también qué diuréticos intravenosos vamos a utilizar, que son los que tenemos acá. Esto está en su libro de texto Harrison, ahí los pueden ver. ¿Cuál usamos nosotros, señores? Furosemida y bumetanida. Estos dos son los únicos que tenemos para infusión. Ojo, la bumetanida no se puede dar en infusión, solo por vía IV, en bolus, pero no en infusión. Furosemida sí la ponemos en infusión. Entonces, estas dos son las opciones de diuréticos. Entonces, usted tiene que saber cómo le llega clínicamente a su paciente para saber si le va a dar un fármaco para inotropismo o si le va a dar un fármaco para vasodilatar o si le va a poner diurético. Pero recuerden que estas familias de fármacos se basan en dos pilares fundamentales. ¿Cómo está la presión de mi paciente y qué tan congestivo o no congestivo esté mi paciente? Bueno, entonces eso es parte de lo que hemos hablado. Hemos utilizado las guías europeas, hemos utilizado un consenso de expertos que salió en el 2018, que es una actualización de la Academia Europea de Cardiología, y hemos utilizado Harrison. El consenso de expertos, si su paciente es ya vimos lo que es una descompensación aguda, ahora veamos qué se hace en un paciente que está de alguna manera estable. Bueno, en el paciente estable tenemos que,
paciente ya lo evaluamos y todo, y sabemos que es un paciente sintomático con fracción de eyección reducida. Lo que vimos anteriormente solo es para salvarlo de la crisis aguda y que no se nos muera en el hospital. Pero ahora va la parte de llevarlo de clase funcional 4 a clase funcional 1, que es el objetivo, que era lo que hablábamos. Entonces, ¿con qué lo hacemos? Bueno, si ya tenemos un paciente sintomático con fracción de eyección reducida, el pilar del tratamiento está hecho a base de IECAS y beta bloqueadores. ¿Cuáles son los dos sistemas estimados que hablábamos que teníamos que vencer? Bueno, teníamos que vencer el sistema de renina, angiotensina, aldosterona, el sistema nervioso adrenérgico y bloquear la nefrilicina. Pues, si vamos a bloquear el sistema de renina, angiotensina, ¿qué usamos? IECAS o ARAS, eso ustedes ya son expertos. Si vamos a bloquear el sistema de aldosterona, ¿qué usamos? Un antagonista de receptores de mineralocorticoides, como la espironolactona, ¿verdad? Si vamos a bloquear el sistema nervioso adrenérgico, ¿qué vamos a utilizar? Eso ya son expertos, beta bloqueadores. Y si vamos a usar a bloquear la nefrilicina, eso si ustedes no lo conocen todavía y ese es el objetivo de la clase. Bueno, entonces, si tenemos un paciente que está sintomático con una fracción de eyección reducida, sintomático, entonces debemos mejorar los síntomas, debemos mejorar la clase funcional. ¿Cuál es el pilar del tratamiento? Bloquear el sistema de renina-angiotensina a través de los IECAS y el sistema nervioso simpático a través del bloqueador beta. Estos dos fármacos, muchachos, debe tener todo paciente con falla cardíaca que esté estable, debe tener un IECA o un ARA y beta bloqueadores. Si con esto ustedes no lograron mejorar la clase funcional, es decir, su paciente sigue sintomático y en su ecocardiograma vieron que tiene una FEBI de menor al 35%, ¿cuál es el siguiente paso, estimados? Agregar un antagonista de receptores de mineralocorticoides, es decir, espironolactona o esplerenona. Pues aquí es donde entra la espironolactona para bloquear el sistema de aldosterona con un antagonista de receptores mineralocorticoides. Entonces, no importa la fracción de eyección, pero está sintomático, hay que dar IECA y beta bloqueadores, señores. Si sigue sintomático a pesar de ese tratamiento inicial y sabemos que tiene una FEBI de menos de 35, damos un antagonista de receptores de mineralocorticoides como la espironolactona. ¿Qué va a hacer la espironolactona? Estos tres, ¿qué van a hacer, estimados? Disminuir los síntomas y evitar el remodelado ventricular, que ya vimos que es a lo que no queremos que llegue mi residente, por ejemplo. Si, a pesar de tener un IECA, un beta bloqueador y un antagonista de receptores mineralocorticoides a dosis óptima, que es lo que se llama terapia médica optimizada, es cuando tenemos los fármacos que deben tener cada paciente y lo tenemos a dosis máxima tolerada, pues ir haciendo este escalón en lo que denominamos terapia médica optimizada. Entonces, yo capté al residente y lo primero que le di fue IECA y beta bloqueador. Como él no tenía una FEBI menor de 35, yo no le podía asociar un antagonista de receptores de mineralocorticoides. Entonces, mi paciente sigue sintomático y tiene una FEBI menor o igual a 35%. Ya lo tengo con IECA y beta bloqueador y lo tengo con espironolactona. Doctor, yo me sigo sintiendo cansado, yo me sigo sintiendo igual. Bueno, señor Pedro, ¿usted toleró bien la enalapril que le dimos o toleró bien el ARA que le dimos? Sí, doctor, me controló muy bien la presión arterial, pero los síntomas siguen existiendo. Listo, usted es candidato para utilizar un ARNI, un inhibidor de la nefrilicina. Entonces, y antagonista, un inhibidor de los receptores de nefrilicina, ¿va? Y asociado a un inhibidor del sistema de renina-angiotensina. Entonces, eso es el ARNI. Siempre que escuchen ARNI, sepan que va combinado a un medicamento que inhibe directamente la nefrilicina, como ya vimos que había que bloquearla, y a la vez inhibe el sistema de angiotensina-aldosterona. Ese es el ARNI. Tiene dos fármacos. ¿Cuál es el inhibidor de la nefrilicina que tiene? El sacubitrilo. Y hay otras terapias. Y a pesar, ya con esto mi paciente debe estar optimizado. Si a pesar de tenerle IECA, ARA, un antagonista de receptores de mineralocorticoides y le sustituía el IECA o el ARNI o el ARA por un ARNI, entonces si mi paciente no mejora, ya tengo que enviarlo para dispositivos avanzados, ¿va, señores? Igual, recuerden que la frecuencia cardíaca es importante compensar. La mayor frecuencia cardíaca, mayor demanda de oxígeno y más falla cardíaca y síntomas. Por lo tanto, para eso damos el beta bloqueador, para disminuir la frecuencia cardíaca y la actividad del sistema nervioso simpático.
Pero si a pesar de esto no hemos llegado a la meta de falla cardíaca, la meta de frecuencia cardíaca en paciente con falla cardíaca es que sea menor a 70. Si ya leímos el beta bloqueador a la dosis máxima tolerable, pues tengo que darle algo más y no llegamos a 70 latidos por minuto, le agrego ivabradina, que es un bloqueador de la corriente IF y nos ayuda a bajar la frecuencia cardíaca sin causar hipotensión en el paciente. Entonces, ¿qué es eso del ARNI, doctor? Hablemos un poquito del ARNI para que no nos perdamos. Ya le vamos a hablar de esta. Bueno, esta es la evidencia y la actualización de las guías donde les habla en pacientes con fracción de eyección reducida, sintomáticos, que tengan una clase funcional 2 o 3, por eso es que tienen que conocer las clases funcionales, y que haya tolerado el YECA o el ARA que le estábamos dando previamente. Como les dije, don Pedro, ¿usted toleró los YECA y el ARA? Sí, doctor, me fue muy bien con la presión arterial. Bueno, ya sabemos que los toleró bien, entonces le cambiamos a un ARNI. Esto es lo más nuevo que existe en el tratamiento de la hipertensión arterial, mucho, de la falla cardíaca. Pero el ARNI no lo podemos dar si está tomando YECA o un antagonista o un ARA2. Tenemos que eliminar estos fármacos y sustituirlos por el ARNI. Si es un YECA el que está tomando como enalapril, que la mayoría de sus pacientes es lo que van a tomar, pues quitamos la enalapril, esperamos 36 horas y le damos el ARNI. Si es un ARA2, hacemos el cambio de ARA2 por ARNI inmediatamente. Entonces, esto pasaba, como dice la guía, antes se veía en falla cardíaca crónica, ¿verdad? Sintomática, pero en el nuevo estudio se desarrolló un estudio nuevo donde se pudo utilizar los inhibidores directos de la nefrilicina y la angiotensina como los ARNI en falla cardíaca descompensada. Miren cómo vamos avanzando en este tema. Entonces ahora lo podemos utilizar en falla cardíaca descompensada, o sea, el paciente que le llegó al hospital y ustedes ya pueden utilizar ARNI. Antes solo cuando los mandábamos a casa ya compensados les dábamos ARNI. Ahora este estudio demostró que podemos hacer el cambio al interior del hospital por sustituir un YECA o un ARA por un ARNI, aunque la falla cardíaca sea descompensada. Y miren los cambios en los biomarcadores cardíacos, miren cuánto bajó en lo que es el paciente utilizando el ARNI. La disminución fue significativamente importante comparándolo con enalapril. Lo mismo hubo en la reducción de falla renal, lo mismo hubo hubo un descenso de mortalidad, compararon los YECA, los ARA con el ARNI. En el grupo del ARNI, como vemos acá, estos son los resultados secundarios y como vemos acá hubo una mejoría completa en todas las metas en los pacientes que utilizaban inhibidor de sacubitril/valsartán al compararlo con un YECA, que era el enalapril. A partir de estos estudios se demostró que si yo le doy a mi paciente un ARNI, tiene mejoría de la sobrevida, disminuye la mortalidad, disminuye las descompensaciones y rehospitalizaciones por falla cardíaca, disminuye la falla renal, disminuye la hipercalemia y como único efecto adverso importante se encontró que sí se hipotensaban más. Entonces, por eso hay que ir aumentando gradualmente la dosis del ARNI. Esto, muchachos, es vanguardia. Esto es novedad. Utilizar ARNIs. Harrison ya se los menciona. Y este es para que lo conozcan, pues este es el Bimada. Miren, el ARNI que trae sacubitril valsartán en la misma molécula. Esto es un ARNI, muchachos. El sacubitril para inhibir la nefrilicina y el valsartán para inhibir el eje de angiotensina, renina, aldosterona. Esto, muchachos, somos el único hospital de Centroamérica que se lo regala a sus pacientes. El Hospital Roosevelt tiene la capacidad de darle a los pacientes en falla cardíaca este fármaco previo a que sean dados de alta. Pues lo tenemos en el hospital para que vean cómo cuidamos a los pacientes con estas patologías. Pues volviendo nuevamente ya habiendo hablado un poco de esto, vamos nuevamente a este diagrama. Bueno, ¿por qué entonces, doctor, para qué me servía a mí conocer las clases funcionales? Para esto, estimados. ¿Cuál es el primer paso? Es determinar el diagnóstico y la fracción de eyección reducida de mi paciente y evaluar en qué clase funcional está. A partir de la clase funcional en que yo lo tengo, voy a iniciar la terapia médica guiada o también llamada terapia médica optimizada. Recuerden que para fracción de eyección preservada no existe evidencia de beneficio de estos fármacos, solo la prevención, pero para fracción de eyección reducida sí existe. La fracción de eyección reducida, mi paciente ya sea NIHA 1 a 4, debo tener un YECA o un ARA2 y mi terapia médica guiada debe incluir un beta bloqueador
y un diurético si es necesario. Recuerden que ya lo vimos en el diagrama inicial. Un YECA o un ARA2 y un beta bloqueador debe ir de entrada. Ahora hago las situaciones especiales y estos son los diferentes escenarios clínicos en que yo puedo tener a mi paciente. Al residente le dimos YECA, le dimos ARA, pero seguía en clase funcional 2 a 3. Toleró bien el valsartán que tenía, entonces le cambiamos el valsartán y le dimos un ARNI. Entonces miren, si mi paciente es NIJA todavía clase 2 a 3 y yo ya tengo una adecuada presión arterial a través del YECA o el ARA, puedo cambiar cualquiera de estos dos al ARNI. Entonces esto es importante, paciente entre 2 y 3 que le sigue con síntomas lo cambio al ARNI. Paciente que tiene clase funcional 2 a 4 y que tenga una creatinina arriba de 30 con un potasio abajo de 5, entonces yo le puedo dar antagonista de aldosterona o antagonista de receptores de mineralocorticoides, que era este paso. Miren, ya le di beta bloqueador, ya le di YECA y a ver, ya le di YECA o ARA, pero sigue sintomático y con fiebre reducida, yo le agrego un antagonista de receptores de mineralocorticoides o antagonista de aldosterona. Si sigue sintomático entre clase 2 y 3, yo le cambio el YECA o el ARA por un ARNI. Si es un paciente de raza negra que está en clase 3 o clase 4, muy sintomático, en ellos hay amplia evidencia que le podemos dar nitrato isosorbide más hidralacina y les mejora la clase funcional. Entonces esto es, dieron el YECA y el beta bloqueador y el diurético, pero le siguen cualquiera de estos panoramas o escenarios, ustedes deben identificar el escenario en que está su paciente y pues si es si le puedo dar antagonista de aldosterona, se lo debo dar. Si le debo dar ARNI, se lo doy. Si es negro, le doy dinitrato de isosorbide más hidralacina porque en ellos sí funciona. Ahora, si ya probé con todas estas terapéuticas y aún así no me funciona, pues ya es refractario. Lo mando entonces a cuidado paliativo, a trasplante cardíaco o dispositivo de asistencia ventricular izquierda. Vaya, son medidas de soporte. Estas dos no las hacemos en Guatemala y lo que solemos hacer es, señores, ya no puedo hacer nada por ustedes, va a cuidado paliativo. Pero el hecho es retrasar lo más que se pueda llegar a este punto, que realmente en falla cardíaca es algo irreversible, no vamos a evitar llegar a este punto, pero pues lo podemos retrasar y hacer que nuestro paciente esté bien, conociendo la clase funcional, conociendo el estadio estructural y sabiendo las opciones que dispongo. Entonces, pilar del tratamiento de paciente con falla cardíaca, si les preguntan en el examen, un antagonista de receptor de angiotensina-aldosterona, como el YECA o el ARA, un bloqueador del sistema nervioso simpático como los beta bloqueadores y los diuréticos. Y ya, de acuerdo al contexto clínico, ya asociamos esto. Estos jóvenes era el 2018. Ustedes se van a ir hoy de acá con la última actualización que existe respecto a lo que es el uso de Vimada. Y veamos, ¿de dónde sale? 2021 Update al consenso de expertos elaborado en el 2017 y publicado en el 2018. Esto es un consenso de expertos del Colegio Americano y Europeo de Cardiología para falla cardíaca con fracción de eyección reducida. Esto salió hace 25 días, jóvenes. Entonces ustedes ya se van a ir de aquí hoy conociéndolo. Antes hablábamos de que el pilar del tratamiento era el YECAS o ARAS más beta bloqueador más diurético. En esta actualización del día de hoy surgen dos elementos fundamentales, estimados. Miren, el ARNI ya no lo ponen como una terapéutica electiva si no mejoró con todos los fármacos previos. Ya lo mencionan de estadio inicial. Si ya sabemos que tiene fracción de eyección reducida, yo le puedo dar un ARNI o un YECA o un ARA y el beta bloqueador. Recuerden que en la actualización pasada solo hablaba del YECA o el ARA más beta bloqueador. Ahora en el 2021 ustedes saben, estimados, a partir de hoy, que el ARNI de entrada se le puede dar a su paciente y no tenemos que esperar. De hecho, miren lo que dice la actualización, el preferido es el ARNI. Entonces, Hospital Roosevelt regala Vimada a sus pacientes o ARNI. Entonces, ustedes si tienen un paciente con falla cardíaca o conocido, háganle, si su fracción de eyección es reducida, de una vez cámbienlo a ARNI. Si no hay contraindicaciones. Luego la aldosterona sigue siendo igual, lo que habíamos hablado, los agentes diuréticos siguen siendo igual, el dinitrato de isosorbide más hidranacina sigue siendo igual, y si ya llegaron a osistop, el beta bloqueador y sigue la frecuencia cardíaca arriba de 70 y babradina, esto sigue siendo igual, solo se cambió que el ARNI ahora ya no va en el tercer escalón, va de entrada. Y esto, los inhibidores directos del SGLT2, el doctor Juan Pablo les hablará mejor de este tema cuando veamos diabetes, pero estos son fármacos inhibidores del SGLT2.
son fármacos que surgieron al inicio para tratar la diabetes mellitus a través de un mecanismo que es la glucosuria. Estos fármacos hacen que orinen la glucosa, el exceso de glucosa circulante. Entonces, se crearon para tratar a los pacientes diabéticos y en esta nueva actualización, si el paciente tiene criterios y condiciones para usar los SGLT2, se le pueden agregar como tratamiento de la falla cardíaca. Miren, muchachos, sea o no sea diabético el paciente. Entonces, esto ya no se utiliza solo para el diabético, se utiliza para todo paciente de falla cardíaca que tenga las condiciones para usarla. ¿Qué condiciones, doctor? Estas, señores. Miren, indicaciones para el uso de ARNI, fracción de eyección reducida menor al 40%, que la clase funcional sea 2 a 4 y que esté en terapia médica optimizada, sustituyendo el YECA o el ARA. La ivabradina, ya hablamos que menor de 70 latidos por minuto es lo que buscamos, pero miren la indicación que surge en el 2021 para el uso de inhibidores de SGLT2, que son los fármacos para la diabetes que tenían. Fracción de eyección reducida menor al 40%, con o sin diabetes. Entonces, no necesitar diabético para utilizarlos. Clase funcional 2 a 4 y que sea administrada en conjunto con el resto de terapia médica optimizada en falla cardíaca. Jóvenes, si vamos a utilizar fármacos para falla cardíacas, los beta bloqueadores que tenemos que utilizar solo son 3 y esto lo deben saber ustedes: el bisoprolol, el carvedilol y el metoprolol, pero metoprolol succinato. Entonces, si algún día les preguntan cuáles son los beta bloqueadores que están aprobados para falla cardíaca, solo existen estos 3 con evidencia, jóvenes. ¿Cuál es el único ARNI que existe? Sacubitril valsartán. Los YECAs están estos, los ARA están estos, los antagonistas de aldosterona, la esplerenona y la espironolactona. Nosotros usamos espironolactona. Los inhibidores de SGLT2, la dapaglifosina y la empaglifosina. Con más frecuencia cada día van a encontrar pacientes con falla cardíaca que van con estos fármacos. Ivabradina y los vasodilatadores. Esto, muchachos, es la terapia que tienen que usar en su paciente. Entonces, ya saben que si tiene fracción de eyección reducida, está sintomático en una clase funcional de 2 a 4, debe tener un YECA o un ARA o ARNI. Entonces, estas son las opciones que tiene, de preferencia el ARNI, más un beta bloqueador. Solo cualquiera de estos 3 pueden utilizar. Entonces, por ejemplo, al residente nosotros lo teníamos con sacubitril valsartán y bisoprolol. Entonces, si sigue sintomático y su fracción de eyección está reducida, aquí pasa a tercer eslabón la aldosterona, mucha. Usamos espironolactona. Si su paciente tiene FEBI menor de 40, clase funcional 2 a 4, podemos utilizar un SGLT2, cualquiera de estos dos. Si es negro, vamos a utilizar de nitrato isosorbide más hidralacina. Y si la frecuencia cardíaca está arriba de 70 y ya llegó el beta, cualquiera de estos beta bloqueadores a dosis tope, entonces agréguele ivabradina, que no le vamos a modificar la presión arterial, pero sí le va a bajar la frecuencia cardíaca. Bueno, jóvenes, gracias por su atención. Esto es un ejemplo nada más. Paciente que se presenta a la emergencia de un hospital privado, un trabajo, llega con un infarto agudo al miocardio que le produce una falla cardíaca severa con una fracción de eyección de 10%, lo llevan en ese mismo instante. Recuerden que hablábamos del tiempo aguja cuando vimos síndrome coronario agudo. Bueno, este paciente pasa directamente a tratar de hacer angioplastía y liberar las coronarias, como vimos las imágenes de angioplastía que se hacen. Es esta que vemos acá. Entonces le están haciendo la angioplastía para tratar de liberar esas arterias coronarias dañadas. Le hacen la angioplastía, pero aún así la fracción de eyección del paciente es de 11%. Con 11% usted no puede ir ni de aquí a la silla, nadie puede caminar con solo el 11% de la fracción de eyección. ¿Qué se hace en estos casos? Se les coloca un dispositivo de apoyo ventricular, como es el balón aórtico de contrapulsación. Entonces, cuando este balón aórtico de contrapulsación se coloca y en lugar de... Entonces, lo que hace es que, ven que tiene 2 picos. Bueno, el primer pico es cuando el corazón hace su latido normal. El segundo pico es cuando... Entonces, el corazón hace latido normal y envía sangre. Recuerden que la sangre al ventrículo se llena, las arterias coronarias se llenan en diástole. Entonces, lo que hace este balón de contrapulsación es que cuando el corazón se desinfla y entra, hace latido en la sístole,
pasa su periodo de repolarización, que es la diástole. Pues cuando está en diástole, se infla el balón de contrapulsación y permite que haya flujo en esa fase del ciclo cardíaco también a las arterias coronarias. Entonces, lo que estamos haciendo al haber flujo en las arterias coronarias es a la vez mandando sangre para que el ventrículo izquierdo empiece a funcionar mejor. Entonces, este paciente llegó con FEBI de 11%, se infartó, lo pasamos hemodinamia, le hicieron el cateterismo cardíaco, le colocaron el balón de contrapulsación y a las 2 semanas el paciente se fue caminando. Entonces, este es el balón de contrapulsación, jóvenes, lo que vemos acá. Entonces, por eso les pongo esta imagen. Bueno, estimados, hemos llegado al final de la presentación. Si alguien tiene dudas, preguntas, este es el momento para hacerla. Vamos a dar, todavía tenemos 14 minutos para preguntas. Este es el momento. Gracias por la atención y es todo por hoy. Gracias, doctor, por la presentación, como siempre muy completa, muy actualizada y muy ilustrativa. La doctora Fuentes Barrios pregunta qué pasó con el residente. Bueno, buena pregunta. Sí, por eso los iba. Bueno, el residente le dimos ARNI, beta bloqueador. Recuerden que tenía 36 de FEBI y en el proceso de seguimiento le medíamos péptidos natriuréticos, sobre todo el NT terminal, porque es el que se mide cuando usamos ARNI, y fue bajando. Al cabo de 6 meses le hicimos otro ecocardiograma y está con 68% de fracción de eyección, de 36 mejoró a 68%. Actualmente está tomando Vimada en dosis tope, está tomando beta bloqueador en dosis tope, y con esto se ha mantenido con una fracción de eyección adecuada, con una clase funcional 1, y de hecho él ahorita acaba de terminar su DPS y está trabajando en un hospital de la red nacional como médico internista. Entonces, se está tratando de controlar todos los factores modificables y el BIMADA y el beta bloqueador es lo que hicieron que nuestro residente regresara de una clase funcional 4 a una clase funcional 1. Y es esto el objetivo final de la clase, que ustedes aprendan a llevar a su paciente a regresar a lo que es su vida normal. La falla cardíaca es una enfermedad mortal, severa y muy discapacitante. Entonces, este es el objetivo final, que ustedes sean capaces, conociendo los fármacos, de revertir el efecto. Gracias, doctor. Fíjese que en ese sentido, eh, usted me corrige si estoy mal, pero tengo la impresión, después de conocer los efectos de la mayoría de los medicamentos para tratamiento de falla cardíaca, de que el camino de estos pacientes inexorablemente pues va hacia el deterioro y lo que hacemos únicamente es, bueno, dos puntos. Uno, mejorar su calidad de vida, porque reducimos mucho su sintomatología y los volvemos a un estado funcional más adecuado. Y el otro es enlentecer un poco esa evolución, pero realmente tendríamos que considerar aspectos mucho tiempo antes, aspectos de tipo preventivo para evitar que los pacientes lleguen a esta condición. Se me hace que este residente que usted comenta lo conozco, de hecho lo evalué alguna vez como paciente y en mi opinión era candidato incluso a cirugía bariátrica, pero no sé si estoy en lo correcto. Adelante, doctor. Doctor, usted ha hecho el comentario acertado en toda la manera de lo posible. La verdad es que no hay forma de revertir. Lo que hay que hacer es prevenir y cuando ya llega a la etapa final del proceso, pues solo queda como opción el trasplante cardíaco, los dispositivos de ayuda externa del ventrículo, los cuidados paliativos, pero esta es una enfermedad progresiva, crónica, pero irreversible. Lo que sí podemos hacer es detener el remodelamiento cardíaco. Por eso, entre más rápido lo diagnostiquemos, más rápido vamos a poder ayudar al paciente y prevenir que vaya avanzando en el proceso de deterioro. Pues el residente, pues definitivamente estaba ante la opción de una cirugía bariátrica porque su principal factor de riesgo es la obesidad, pero como les decía al inicio, él es médico, él es internista, él conoce esto y él conoce que el pronóstico de vida a 10 años, pues es lo que hemos hablado a lo largo de la clase. Por eso es que les quería hacer el énfasis con el ejemplo y si ustedes tienen personas que conozcan o cuando tengan pacientes, esta es la importancia de poder prevenir y poder mejorar todas estas condiciones, ¿verdad? Pero así es, doctor. Estaba con el plan de cirugía bariátrica y todavía sigue con el plan.
Correcto, gracias, doctor. Pues no veo más preguntas por acá. Quiero aprovechar para comentarles a los estudiantes que la actividad del día viernes, perdón, día jueves, con el tema de pericarditis, está a cargo del grupo de estudiantes. Así que de nuevo les pido pues que voluntariamente se propongan al menos 3 compañeros estudiantes para desarrollar ese tema y que nos hagan llegar su presentación a más tardar el día miércoles para poderla revisar. Y de acuerdo a esto, pues ya poder proceder con ese tema. Ya la próxima semana vamos a discutir los temas de diabetes, tiroides y prácticamente estamos ya que casi concluyendo la rotación porque viene Semana Santa y ustedes pues van a entrar a descanso. Eh, y pues básicamente, doctores, así que aprovechar los últimos días que tenemos porque después ya nos volvemos a encontrar, pero hasta el segundo semestre, cuando les toque hacer sus prácticas y al mismo tiempo pues estar revisando los temas de los segundos 2 meses, el segundo bimestre teórico, pero ya en la parte final del año. Así que, pues adelante. A ver, Wilmer Torres pregunta acá si para los trasplantes cardíacos, ¿cómo consiguen un corazón si en Guatemala no se fomenta la cultura de la donación? Que si existe alguna forma de volverse uno donador de órganos en caso de muerte. Bueno, es una buena pregunta. Realmente aquí en Guatemala solo trasplantamos riñón y córnea.